En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Segunda parte. Deshonra y condena. Capítulo 10. La voluntad del rey, plasmada en la pragmática que ordenaba el destino de los bienes de la baronesa de Castelpetroso, incentivó voluntades. Monarca pío donde los hubiere, Alfonso mantenía una estrecha relación con las instituciones religiosas de Nápoles y dotaba con generosidad a todas aquellas doncellas que querían profesar en los conventos. Arnau, moviéndose entre los refugios reales de caza en los alrededores de Pozzuoli y Nápoles, sabía que la entrada de Marina estaba próxima. Las clarisas prometían 4 votos, los 3 usuales de todas las monjas: obediencia, pobreza y castidad, al que se añadía el específico de reclusión perpetua, suerte a la que se accedía tras un año de prueba. Sonaba con dureza para una muchacha que no hacía ese mismo plazo soñaba con un futuro inmensamente feliz, plagado de vivencias a cual más atractiva. Reclusión perpetua. La realidad había llevado a la joven a renunciar al matrimonio, y los hijos, a las fiestas, a la lectura, a los paseos, al teatro, a la música y al placer. Atrás quedaban las ilusiones con las que fantaseaban entre amigas, cuchicheando, las cabezas juntas, la risa fácil. Este, aquel, ese es más guapo, ala, el otro, el amor. La pasión. A medida que asumía la trascendencia de los 4 votos que pronto prometería para entrar en el convento, iba arrinconando su naturaleza, adormeciendo su vitalidad como si envejeciera con una rapidez insólita. Ella no era una mujer de vida irreprochable. Un error de juventud, hija. Trató de animarla Sofía ante la sombra que percibió había empañado de súbito el ánimo de su hija. Decídselo, rogó al fraile. Mosén Lluís dudó. Siempre has sido una cristiana devota, afirmó al cabo. El diablo te confundió, pero has confesado. La Iglesia te ha readmitido en su seno y cumples penitencia por ello. Más. Lo presionó Sofía con una actitud agresiva, los ojos encendidos y el ceño fruncido. Sin duda, cedió el religioso. Ese error al que hace referencia tu madre no empaña el que seas una cristiana de vida irreprochable. Con todo, Sofía se ocupó de recordar a Marina cuando se encontraron a solas que no debía revelar su secreto. No hables de tu desliz con nadie, hija. ¿Ni siquiera he de contárselo al confesor del convento cuando me examinen?, inquirió la joven. No, ya has confesado tus faltas con Mosén Lluís, y se te han perdonado. Una vez has recibido la misericordia divina, los pecados no se arrastran en el tiempo, hija. Profesarás en Santa Chiara porque unos desalmados te robaron tu virginidad, no por otra cosa, no lo olvides. ¿Y si fuera otra persona quien lo revelara?, insistió Marina. ¿Quién? ¿Cuántos lo saben?, se preguntó la madre. Emilia, la principal protagonista. La criada estaba asustada por lo que pudiera sucederle. Sí, Mosén Lluís la consideraba una persona sin voluntad frente a su señora, pero eso ella no lo sabía. Sodomía. Esa fue la acusación que oyó esa noche. Sofía la mantenía vigilada en las cocinas del palacio y le había prometido dotarla el día que consiguiera esposo. Además, la chica quería a Marina, se responsabilizaba de lo sucedido como si efectivamente hubiera sido ella quien la hubiera llevado por la senda del mal, tal como le había recriminado el fraile. Emilia le profesaba un cariño que le impediría causarle mal alguno. La baronesa está sufriendo mucho por mi culpa, se atrevió a decirle titubeante a Sofía en una ocasión en que se cruzaron en el palacio. ¿Creéis que podría verla, señora? Bastante daño le has hecho ya, la interrumpió Sofía. No, la criada estaba controlada. Mosén Lluís. ¿Pero para qué descubriría su amaño?, se preguntó Sofía. El fraile se tomaba cada día más libertades, como si preparase aquel en que la poseería. La rozaba, la tocaba, la examinaba con descaro y lujuria, hasta la había besado. Y Sofía lo manipulaba procurándole una satisfacción que nunca llegaba a colmar ese deseo que permanecía encendido, con mayor pasión a medida que el Mosén acariciaba su victoria, un momento que ella no quería ni imaginar. Si Marina estaba dispuesta a aceptar la reclusión perpetua, ¿qué calamidad no debería aceptar su madre?
Solo quedaban los novicios. Pero también los descartó. Jamás lo harán público, le había asegurado Mosén Lluís. Escuchar confesiones como la de la criada de vuestra hija y ayudar a los pecadores forma parte de nuestra labor evangelizadora. Se lo he prohibido y lo han jurado. Nunca quebrantarían ese compromiso. Nadie dirá nada, tranquilizó Sofía a su hija. Sin embargo, los vaticinios de Sofía no se cumplieron. Un buen día, Cosima se negó a continuar atendiéndola. Sodomía, susurró con miedo, como si el mero hecho de mencionarlo pudiera mancharla. Sofía no intentó retenerla. Marina permanecía ausente, sentada en una silla con la vista perdida después de que su madre le revelara que en las calles se hablaba de ella y de sus pecados. Poco antes de la entrevista con la abadesa y el resto de las monjas que debían permitir su acceso a Santa Chiara, el rumor se extendió por toda la ciudad, igual que había sucedido el día en que la violaron. Como siempre, las malas lenguas, las envidias y la crueldad gratuita agrandaron la falta, y la imaginación enfermiza de algunos terminó relacionando la imputación de sodomía con aquella descendencia diabólica de la que había sido públicamente acusado Arnau, un catalán pervertido. Cuando el río suena, dicen que la muchacha lo hacía con su padre. No es su padre. No, claro, es el diablo. Y ella, una bruja, lo más seguro es que ni la violaran. Nos mintió. La debió de montar Satanás. Sacrilegio. Y los comentarios en las calles se sucedían. También en las casas y en los palacios, en la corte y en las iglesias, y hasta en los refugios de caza del rey Alfonso. Fue durante una cena de esas que Arnau disfrutaba compartiendo con monteros, perreros y demás personal, y que se desarrolló en un inusitado silencio, hombres y mujeres cabizbajos y apocados alrededor del fuego y en torno a las mesas al aire libre. Faltaban las risas, los cantos, las bromas e incluso las peleas. Las conversaciones eran casi furtivas. ¿Qué sucede?, preguntó a la mujer que lo atendía y que dormía con él desde que había llegado al refugio, al ver que había trocado la alegría y el desparpajo por el temor y la distancia. La interpelada, una joven italiana exuberante de cabello negro azabache y rasgos cincelados, desvió la mirada. «Todos fuera», acudió Claudio en ayuda de la muchacha, instándola a ella y a los demás a apartarse. El criado, sorprendido igual que su señor ante el ambiente lúgubre con el que los habían recibido a su regreso de los montes, tuvo oportunidad de indagar las razones de aquella actitud. Arnau respiró hondo en el momento en el que en la zona solo quedaron él, sentado a la mesa, y Claudio y el montero jefe del refugio, en pie al otro lado. La guerra le curte a uno frente a las malas nuevas, advirtió, concediendo con ello permiso para hablar a los hombres. Tras escuchar el relato de Claudio, los gritos de Arnau llegaron a avivar un fuego que pareció quejarse chisporroteando con mayor fuerza. La muerte era capaz de ocasionar tanto dolor como sentimiento de orgullo por su acaecimiento. El honor, la valía, el arrojo que la había causado. El dolor se podía esconder tras la compasión, o diluirse en las lágrimas de un amor perdido, quizá mezclarse con los rescoldos de pasiones desenfrenadas. Pero Arnau no sabía cómo escapar de la angustia que lo asaltó ante la infamia o la vergüenza. ¿Cómo se luchaba contra eso?, se preguntó durante toda la noche. Permaneció en vela, sentado a la misma mesa, en una soledad solo quebrada cuando Claudio se acercaba para escanciarle vino o atizar las brasas de la chimenea. El sol no hacía más que apuntar en aquellas antiguas tierras volcánicas de aire viciado sulfuroso, cuando Arnau ya galopaba en dirección a Nápoles. Sin embargo, lo hacía pausadamente, atemorizado por llegar a un destino en el que debería enfrentarse a Marina. ¿Qué había de cierto en lo que Claudio le había contado que corría en boca del pueblo? Podía ser aquella muchacha dulce y cariñosa la mujer perversa que criticaban. El alcohol llegó a adormecer su conciencia y su irritación, y no había conseguido urdir un plan. A lo largo de su vida, eran varias las personas que habían defraudado su confianza, y con todas procedió con dureza, llegando incluso a ejecutar sumariamente, por su propia mano, a algún desertor en el campo de batalla. Era consciente de que ante tales situaciones, el rencor se instalaba en él, y hasta se recreaba en una actitud que desde ese momento pasaba a regir las relaciones con quien lo hubiera traicionado. Arnau Estanyol era estricto, no cabía el perdón para quienes lo ultrajaban, pero Marina
Aun cuando lo que se dijera de ella fuera cierto, siquiera en parte, y su hija le hubiera mentido y engañado, y se hubiera entregado al vicio, se creía incapaz de odiarla. Quizás si se tratara de un hijo varón, se enfrentaría a él, discutiría, lo insultaría, le pegaría o hasta se batiría en duelo, pero a medida que se acercaba a la ciudad, se amontonaban en su cabeza un sinfín de emociones encontradas que no lograba ordenar. La presencia en el patio de palacio de un caballo y varios criados lo llevó a desmontar de peregrino de un salto y ascender presuroso por la escalera que conducía a la planta noble. Allí encontró a Sofía y Marina atendiendo a las explicaciones de un hombre vestido de negro. ¿Quién sois?, exigió tan pronto como entró con brusquedad en la sala, interrumpiendo el discurso. Ettore Cola, señor de Paduli, miembro del Secchio de Nido, procurador del convento de Santa Chiara. Se presentó el otro. ¿Y qué hacéis en mi casa?, le recriminó Arnau alzando la voz, erguido, firme, descargando en aquel hombre la tensión acumulada. Madre e hija habían bajado la vista, la segunda escondiendo unas lágrimas que corrían libres por sus mejillas desde que el enviado de Santa Chiara había empezado a hablar con anterioridad a la irrupción de Arnau, quien traspasó con la mirada a Sofía sin atreverse, sin embargo, a detenerla un solo instante en Marina. No quería hacerlo. No podía verla en aquella tesitura, siendo insultada y vejada por un hombre que intentaba excusarse. He venido a traer noticias del convento. ¿Y desde cuándo las noticias se comunican a las mujeres? Si tenéis alguna nueva que afecte a mi familia, debéis hablar conmigo. He preguntado por vos, y os habrán contestado que no estaba. ¿Qué hacíais pues aquí con ellas? ¿Duque?, se revolvió el enviado. Como os he dicho, soy el procurador del convento en el que vuestra pupila pretendía profesar. ¿A quién sino a ella debo informar de la decisión de la abadesa? A mí, por supuesto. Me ofendéis, caballero. Sabed entonces. «Salid de aquí», ordenó a Sofía y Marina, volviendo a interrumpir al procurador. Continuó sin mirar a su hija. «Decid lo que hayáis venido a comunicar». Instó al visitante una vez, ambas abandonaron el salón. La abadesa ha desestimado el ingreso de vuestra pupila por no ser una persona de conducta intachable. No me interesan las opiniones de una monja, por más abadesa que sea, bramó Arnau. No es ella, sino el arzobispo de Nápoles, quien acusa a vuestra pupila. Arnau frunció el ceño, y hasta el lunar que tenía junto al ojo derecho pareció crisparse. ¿Qué tiene que ver el arzobispo con todo esto? Su eminencia estaba espantado ante los rumores callejeros que afectaban a una joven postulante a profesar en Santa Chiara, afirmó el procurador, y se vio obligado a investigar la verdad. Habría sido un escándalo. El rostro abotargado del preboste acusándolo de haber asaltado el palacio de Gaspar en la encerrona que le habían preparado en el Consejo Real y de la que solo se libró con el permiso de Alfonso para retar a su hermanastro, apareció como un fogonazo frente a Arnau. Aquellos curas, leguleyos y cortesanos lo perseguían, se lamentó. ¿Y qué verdad es esa? ¿Que mi hija mantuvo relaciones diabólicas? Ironizó utilizando las informaciones de Claudio. No, duque. Ettore Cola continuó hablando con gravedad. Todo eso es fruto de la maledicencia de los humildes. Bien lo sabéis, y lo lamento. Lo cierto es que vuestra hija cometió sodomía de forma reiterada con una criada de este palacio. Imposible. Así lo ha jurado sobre la Biblia el franciscano que os atiende espiritualmente, Mosén Lluís. Es vuestro confesor, me equivoco. 2 novicios que lo acompañaban han ratificado su confesión. Todo es una argucia de los curas. No fueron los frailes, le corrigió el procurador. Si ese minorita hubiera querido perjudicaros, habría denunciado a vuestra hija ante sus superiores en la orden, o incluso a la abadesa de Santa Chiara, pero siempre antes de que los rumores se hubieran esparcido por las calles. Mosén Lluís no descubrió nada. De haber sido así, si la hubiera denunciado, las habladurías habrían nacido de esa acusación. Sin embargo, ha sido al contrario. Su eminencia el arzobispo llamó a su presencia al fraile a raíz, precisamente, de que el pecado de vuestra hija estuviera en boca de los ciudadanos de Nápoles, y solo ante un intenso interrogatorio, el franciscano terminó reconociendo una verdad que de inicio refutaba. ¿Por qué iba a negarla? Parece que el fraile os es extremadamente fiel. Diría más bien que os tiene miedo.
Esa fue la excusa que arguyó ante su eminencia, que temía vuestra ira si contaba lo que sabía de vuestra hija, y que, por lo tanto, se vio obligado a esconder el desdoro de la joven para conseguir su ingreso en Santa Chiara, a riesgo de faltar a sus obligaciones para con Dios y la orden de los franciscanos. El miedo es un estímulo suficiente para aturdir la más firme de las lealtades, sentenció el procurador. Vos, como soldado, sabéis mucho acerca de él, ¿me equivoco? Arnau no contestó. Bien, continuó Ettore Cola. El fraile ya está penando su culpa, como los 2 novicios que han sido expulsados. Sigo sin dar crédito a la palabra de un fraile, más si se confiesa miedoso. Cualquiera puede haberlo amenazado. En este momento no es la palabra de un fraile, sino la del arzobispo de Nápoles, insisto. El silencio se hizo entre ellos tras esa afirmación. Lo siento, duque, deploró el otro al cabo. Claudio. Arnau llamó a su criado. Acompaña al señor de Paduli, le ordenó, dando por terminada la conversación. No habían acabado de bajar un par de los escalones que llevaban al patio cuando un grito resonó en el palacio. ¡Sofía! Marina tembló. No me dejéis sola, madre, le rogó. Nunca lo haré, le prometió Sofía. Pero mejor que vaya yo, a que venga tu padre. Marina observó cómo se acomodaba el vestido y se palmeaba la falda, tratando de alisar unas arrugas que nunca desaparecerían. Su madre respiró hondo y soltó el aire en un suspiro antes de encaminarse al encuentro del duque de Lago Negro. En cuanto salió del salón, Marina, impulsada por una angustia incontrolable, corrió al pasadizo desde el que espiaba las conversaciones y que hacía tiempo no utilizaba. «Es todo falso, calumnias, mentiras». Llegó a tiempo de oír que afirmaba su madre, plantada frente a Arnau, tan altiva como pudiera estarlo él. ¿Cómo osaba? Se estremeció Marina. Lo negaba todo. La misma postura que había adoptado ante el procurador del convento antes de que su padre se presentara de repente. Era una postura desesperada, porque él podía descubrir fácilmente la verdad. ¿Quién es la criada a la que se ha referido ese hombre?, bramó Arnau. Marina sollozó. Ya no está aquí, quiso excusarse Sofía con otra falacia. A través de una rendija, Marina se sobresaltó ante el golpe que Arnau dio sobre la larga mesa del comedor y que retumbó hasta en aquel pasadizo escondido. Si todos son mentiras, empezó a decir no obstante, en un tono de voz pretendidamente sosegado que enseguida levantó con brutalidad. ¿Por qué debería irse nadie de esta casa? Sofía titubeó y volvió a golpearse la falda para intentar recomponerse. Marina los observó a los dos, el uno enfrente del otro. Su madre cada vez más nerviosa y Arnau, colérico. No esperó contestación. «¡Claudio!», lo llamó, y este volvió a aparecer de la nada. «¿Quién es la criada con la que mi hija ha pecado?». «¿Quién es?». En esa ocasión fue el sirviente quien titubeó. Lo sabía. A excepción del duque, todo el personal de palacio conocía la identidad de la persona de la que tanto se hablaba en las calles de Nápoles. Se decía que la baronesa había mantenido relaciones con una mujer de la casa. Solo podía ser su criada personal, sospecha que se demostró puesto que ésta había sido sorpresivamente extrañada a las cocinas. «Señor duque, tráemela», le exigió Arnau. En cuanto el criado salió, se volvió hacia Sofía. «¿Eres consciente de que el rey se sentirá engañado por quien considera un amigo? Alfonso nos ha concedido su gracia sobre la base de una mentira». Marina apoyó la frente en la pared fría del pasadizo. Nunca habían sopesado las implicaciones de la corona. Sofía también reparó en ello en el mismo instante en el que lo hizo su hija y se dejó caer, descompuesta, sobre una silla. «El rey». «Tú eras Sofía», le reprochó Arnau, «la que me advertía siempre de los peligros de la corte. ¿Imaginas siquiera lo que ahora mismo estará contando a Alfonso el maldito arzobispo? Lo que tramarán contra mí todos los amigos de los catalanes que se han sentido perjudicados por mi última empresa en el Principado? Gaspar, casi puedo oír sus carcajadas. Gaspar», logró articular Sofía, «solo te interesan tus problemas». En ese momento,
Cuando Arnau se disponía a replicar, Claudio apareció tirando de una Emilia reacia a ir con él. De un último empujón, sin mediar palabra, la plantó ante el duque. Marina contempló a través de la rendija a quien había sido su compañera, tremendamente desmejorada, vestida con los harapos de una sirvienta de la cocina, sucia, el cabello apelmazado y despeinado, las manos enrojecidas y las piernas heridas e hinchadas. Arnau la miró de arriba a abajo sin dar crédito. ¿Esta?, inquirió atónito, dirigiéndose primero a Claudio y después a Sofía, de los que no recibió contestación. Manoteó en el aire como si no lo entendiera. ¿Qué podía haber llevado a Marina a mantener el menor contacto con esa miserable? ¿Tú has tocado a mi hija?, le preguntó a bocajarro acercándose a ella con asco. Mientras Arnau escupía esas palabras, Emilia dio un paso atrás. Claudio también. Sofía, sin embargo, consiguió levantarse de la silla ante el cariz que tomaban los acontecimientos. ¿Cuántas veces había temido esa explosión de ira? «Has mancillado su cuerpo», aulló Arnau al tiempo que agarraba a Emilia del brazo y la zarandeaba con violencia. «No le hagas daño», le rogó Sofía. Sin liberar a la joven, Arnau se volvió hacia ella. «¿Acaso la defiendes?», exclamó con un desconcierto sincero. «¿Imploras por esta furcia que ha arruinado la vida de nuestra hija? ¿Suplicas por esta...?» En lugar de calificarla, se desprendió de Emilia con tanta fuerza que la muchacha cayó al suelo de bruces. El duque hizo caso omiso a la petición de Sofía y, con Emilia encogida a sus pies como si fuera un enemigo vencido, se propasó en los insultos. Sofía no intervino. Ciertamente, tal como estaba la situación, ¿qué motivo tenía para interceder por esa criada?, pensó. Sería absurdo pelearse con Arnau por defender a una sirvienta que había inducido a Marina al pecado, porque había sido ella. Se convenció en ese momento. Marina jamás habría caído en tal procacidad de no ser por la diabólica influencia de esa zorra. Probablemente también fuese ella quien desvelara el secreto, jactándose con vanidad de sus aventuras con una noble a la que ni siquiera era digna de dirigir la palabra. ¿Cómo no lo había previsto? Se había equivocado. ¿Confió en Mosén Lluís? No, tampoco. En el instante en el que Arnau parecía dispuesto a patear entre gritos a la joven Sofía, entendió que quien había pecado era ella, de soberbia, por considerarse una diosa inaccesible con poder para controlar los deseos del fraile y despreciar todo lo demás. Sí, se iba a entregar a él, ¿o no? Reconoció por primera vez, y mientras ella jugaba a ser Venus, imbuida de magnificencia, todo estalló por el lado más débil, como acostumbraba a suceder. Comprendió cerrando los ojos y negando con la cabeza. Desde el suelo, Emilia también negaba con la cabeza, aunque de manera imperceptible por más que Arnau, ciego de ira, tampoco habría sido capaz de descubrir que aquel gesto no era una súplica de clemencia, sino que estaba dirigido a la persona que se ocultaba tras la rendija de la puerta disimulada entre los paneles, donde sabía que Marina los espiaba. Conocía el escondite. Lo usaban en sus correrías por el palacio. Había percibido su presencia, sus lágrimas, la mirada puesta en ella. «Eres una criada mezquina y egoísta», le gritaba Arnau. «Así pagas la generosidad con que se te ha tratado». Los gritos eran ensordecedores. El duque estaba colérico. La rendija aumentó. Emilia volvió a negar en silencio. «No». Llegó a lamentar en el momento en el que la puerta se abrió por completo y se intuyó la figura de una mujer vestida de negro que no lograba destacar en la oscuridad que había a su espalda. «Dejadla, padre», exigió Marina. Ahora la vieron todos, un paso dentro del salón. La luz que se rendía al negro de sus ropas desveló sin embargo a Arnau, que en esa ocasión no apartó la mirada de su hija. Unos rasgos cadavéricos y una tez macilenta, solo rota por los ojos enrojecidos. «¿De dónde?», se sorprendió él, pero su titubeo duró solo un instante. «Que la deje. Tú no eres quien para indicarme cómo debo tratar a mis criados». Marina perdió el porte con el que había tratado de irrumpir en la estancia ante el asombro que le originó esa réplica totalmente inesperada. Arnau jamás se había dirigido a ella en esos términos, ni en ese tono. «Hija». Sofía quiso acercarse a Marina.
conocedora del peligro de las reacciones de un hombre ofuscado y enloquecido. Pero no lo consiguió porque Arnau se lo impidió extendiendo un brazo con tal brusquedad que la mujer no se atrevió a sopesar si era una simple barrera o un manotazo violento. Nunca la había maltratado, tampoco a Marina, aunque ahora... «Has destrozado a esta familia», recriminaba el duque de Lago Negro a una joven que no fue capaz de reaccionar. Ni Marina ni Arnau habían trazado una estrategia para el supuesto de que se produjera ese encontronazo. El padre descartó esa posibilidad en el refugio de caza y en el camino de regreso a Nápoles. No quería enfrentarse a aquella niña que acogió tras la muerte de su compañero de armas. Por su parte, la hija había llegado a temer tanto ese encuentro que toda precaución quedaba relegada al silencio, apartada para no originar mayor preocupación y angustia, pero todo se había venido abajo. Marina había actuado de forma inconsciente por defender a Emilia sin prever su propio conflicto. Arnau, iracundo, prescindía de afectos para ver en su hija a un contrincante más. «Tú», la señaló, «tú has sido la culpable. Has menoscabado el honor de esta familia, el de tu madre, el de tus hermanos. ¿Qué futuro les espera? Has engañado al rey». Tembló. Sus manos buscaban en el aire algo a lo que agarrarse. «Al rey», aulló. «Y a la iglesia, y a las monjas, y a Nápoles entera». Olvidó a la criada y se dirigió hacia Marina, que lo esperó resignada. Sofía corrió y se interpuso entre ellos cuando estaban a un paso. «Es tu hija», le recordó. Arnau pensó en ello unos instantes. «Es la hija de Giovanni di Forti, barón de Castelpetroso», contestó al cabo con voz más baja pero también más acerada. «A quien juré que la cuidaría y educaría con mayor entrega que a los de mi propia sangre. Y le he fallado. Tu padre estará juzgándome desde el cielo». Alzó el tono de nuevo y volvió a señalar a Marina, tratando de sortear a su madre. «He incumplido mi palabra con un noble valiente que murió en mis brazos, y lo único que distingue a un hombre de bien es su lealtad, su honor y su palabra. Y tú me lo has quitado todo, tú y esa sirvienta». Se dio la vuelta hacia Emilia, pero la criada había desaparecido. Claudio también. Arnau negó con la cabeza como si el universo entero se hubiera confabulado contra él. «Arnau», trató de tranquilizarlo Sofía. «Padre», habló por fin Marina, todavía escondida tras su madre. Arnau respiró hondo. «Perdonadme», alcanzó a pedir con la voz tomada. «Tu verdadero padre nunca me perdonará, como tampoco lo hará la historia de la caballería, y jamás encontraré la serenidad de ánimo ni la tranquilidad de espíritu», sentenció Arnau. «Esa clemencia que pretendes de mí debe concedértela el arzobispo, la iglesia y el rey. Ni la confesión que escuchó un fraile renegado e impío, ni el castigo que sin duda te impuso son válidos. Tampoco su absolución. Deberás buscar la indulgencia y asumir la penitencia que te reconcilie con la iglesia e ingresar en la institución que te indique el arzobispo. Asume el destino que para ti escojan la iglesia y el rey. Y que Dios te perdone, Marina», añadió antes de abandonar la estancia arrastrando los pies. Marina abrió la puerta de su alcoba. Nadie se lo impidió. Cosima ya no trabajaba en la casa. Se asomó al pasillo. Desierto. Dudó. Se mordió el labio inferior y se decidió a salir. Vaciló de nuevo. ¿Qué tenía que hacer? La tristeza por todo lo que acababa de vivir no dejaba espacio para nada más. Se sentía vacía, repudiada, sola. El palacio parecía una tumba. El silencio la sobrecogía. Anduvo por las estancias como un espectro y se cruzó con criados y vigilantes que murmuraban saludos y escondían la mirada. La inquietud la llevó hasta las cocinas. «Ya no está». Oyó que alguien decía rompiendo el mutismo en el que cayeron cocineros y criados ante su presencia. Paseó un rato por el jardín, los pensamientos revueltos, Emilia azuzándolos, las risas y las correrías nocturnas, los recuerdos de un placer que se había desvanecido como si nunca hubiera estremecido su cuerpo, la sospecha de la traición de Emilia. ¿Había sido ella la delatora? ¿Quién si no?, se preguntaba sin querer responderse. Pero la mirada que le dirigió en el salón, cuando estaba a los pies de Arnau, inerme, no era la de una falsaria. El frío del otoño exigía ya mayor abrigo, se dijo para alejar de sí aquella controversia.
Regresó a su dormitorio y, de camino, acercó el oído a la puerta del de su madre. No oyó nada y no se atrevió a llamar con los nudillos. Sin embargo, la de su habitación, ya dentro, la dejó abierta de par en par. Observó el patio una y otra vez desde la ventana a medida que recorría la estancia. No tenía obligación de rezar. ¿O sí? No la tenía, como tampoco la de leer los libros devocionales, ni la de permanecer arrodillada, arrepintiéndose, frente al Cristo crucificado. Miró con repulsión su vestido negro y recuperó sus ropas antiguas del baúl, aunque no se atrevió a cambiarse y, tras unas sacudidas de nostalgia, volvió a guardarlas. Ese día comió sola y en silencio sentada a la gran mesa de madera maciza, igual que hizo al día siguiente y al otro. Arnau había desaparecido la misma mañana de la discusión. Todavía reverberaban sus advertencias en el salón cuando se oían ya sus órdenes a Claudio y a los demás hombres, mezcladas con los ladridos de los perros y el repique de los cascos de peregrino y las demás caballerías sobre las losas del patio. Marina no sabía más de él, y su ausencia le dolía como una herida abierta. Inmediatamente después, Filippo y Lorenzo fueron trasladados a vivir a Castelnuovo para ser educados igual que su hermanastro catalán. Se trató de una despedida sin palabras, sin abrazos, ni siquiera lágrimas, labios prietos, miradas avergonzadas, quizá un atisbo de compasión que no llegó a encontrar el medio de exteriorizarse. Marina seguía envuelta en aquella sensación de vacío. Habría querido gritar, pero apenas lograba reunir fuerzas para hablar en susurros. En cuanto a Sofía, desde entonces permanecía encerrada en su habitación, y eran raras las ocasiones en que se dejaba ver por el palacio. Marina escuchaba cómo su criada la exhortaba, sin éxito, a comer, a vivir, y en la noche era ella la que se acercaba a su puerta tratando de percibir algún indicio de aquella vitalidad inagotable que la había caracterizado. Pero nada, ningún ruido. Aún así, no se atrevía a hacer más, sintiéndose culpable de tan gran tristeza, por lo que regresaba a su alcoba a esperar llorando a que con la llegada del nuevo día la criada saludase a su señora en lugar de gritar de terror por encontrarla muerta de pena. Sofía sufría por mantenerse apartada de su hija. Sabía que la necesitaba más que nunca, pero la desgracia la arrollaba como hiciera cuando se llevó a Giovanni. Todos los vínculos parecían rotos como entonces, y se sentía tremendamente culpable por no haber cuidado de ella, por no haberle prestado más atención, por haberse recreado en la vanidad mientras su hija negó, lloró. Necesitaba tiempo. Una de las pocas ocasiones en las que Marina coincidió con su madre, escondido el rostro tras un velo negro el mismo color que el de las ropas de ambas y de la sotana del sacerdote, fue cuando el enviado arzobispal acudió al palacio de los Estanyol con instrucciones de su superior. Daban por buena la confesión ante el fraile. En aquel momento tenía potestad para ello, alegó el religioso con un fastidio que no trató de ocultar. En cuanto a la reconciliación con la iglesia, fue claro. «Muchacha», se dirigió a Marina, «el arzobispo promete rezar por ti, pero tu destino, si en verdad deseas redimir tus pecados, no es Santa Chiara ni ningún otro convento en el que se exija una vida de probidad, sino el correspondiente a las mujeres impúdicas. Allí podrás expiar tu culpa». ¿Deseaba esa redención?, se preguntó la joven. Había llegado a aceptar la reclusión de por vida y la asunción de unos votos destinados a hundirla en las tinieblas, ella, a la que no hacía mucho prometían poner Nápoles a sus pies, y ahora aquel mundo de renuncias forzadas también se desmoronaba para arrojarla a la compañía de prostitutas que tampoco tomaban los hábitos, sino que simplemente se asilaban en aquellos conventos creados para limpiar de indeseables las calles. En poco tiempo se había convertido en una mujer infecta. ¿Qué gran pecado podía haber cometido para que Dios la castigase con aquella violación de la que el fraile la responsabilizaba? Su madre siempre había restado importancia a sus relaciones con la criada. No se trataba de sodomía, sostenía. Solo era el error de una fantasiosa joven ingenua y necia. «Molizie», afirmaba una y otra vez. «Entonces, ¿por qué Mosén Lluís se empeña en culparme de ese pecado?», le preguntaba ella. «No lo sé, hija», evitaba contestarle Sofía. Media Nápoles estaría recluida en conventos y monasterios si una simple relación torpe se alzara como una transgresión sodomítica, le aseguraba en cambio.
hasta el propio. Su madre no se atrevió a pronunciar el nombre de Alfonso, y Marina recordó que su acceso al Hermafroditus fue a raíz, precisamente, de escuchar escondida en el pasadizo la conversación de sus padres acerca de la relación de Alfonso con su paje. La vida, el mundo, el universo entero parecía conspirar contra ella. Pero no podía evitar sentir que sus actos, fueran o no pecado, habían causado la desgracia a toda su familia, y eso la corroía. Mosén Lluís y Cosima habían conseguido borrar la sonrisa de su rostro. Con el consentimiento de los suyos, sí, con el de su madre y el de su padre, la alejaron del mundo, le prohibieron el menor asomo de felicidad, y en su conversión hacia la reclusión perpetua, terminó asumiendo la tristeza como forma de vida. Ahora, olvidada como la habían dejado, y libre del acoso de personajes tenebrosos, la juventud, por naturaleza vivaz, iba arañando costras y reclamando sensaciones. Y recordó a Emilia y sus caricias y el placer, y no sintió culpa alguna. No, decidió entonces delante del enviado arzobispal, no quería redimir un pecado que no había cometido. «No soy una prostituta», replicó en un arranque de orgullo. «Soy la baronesa de Castelpetroso, y os exijo el respeto y la consideración que merezco». Sofía, que en otras ocasiones habría terciado con vehemencia, en esta se mantuvo en silencio, y ni siquiera se movió ante un desplante que sabía que acarrearía consecuencias, como así sucedió al cabo de un par de días de que el ofendido sacerdote abandonara el palacio. Marina lamentó el silencio de su madre, que siempre la había apoyado, y su rebeldía interior creció casi sin que se diera cuenta. Comprendió que no podía contar con ella como aliada, y se dijo que, ahora sí, se enfrentaba en solitario a un mundo que la despreciaba. Ese día, un heraldo notificó una pragmática. La baronía de Castelpetroso, sus honores, sus tierras y sus derechos revertían al patrimonio real ante la imposibilidad de que la hija del ínclito capitán del ejército aragonés, Giovanni di Forti, a quien su majestad tenía presente a diario en sus oraciones, pudiera cumplir con las obligaciones del señorío y tuviera descendencia noble y legítima para continuar la estirpe que requería todo feudo del reino de Nápoles. Tan pronto como el mensajero salió de palacio, Marina repudió el negro y recuperó los colores, los adornos y las telas suntuarias, y para recibir a Paolo, exigió de una criada que le cepillase el cabello hasta que recobrara el brillo que percibía ausente. Porque de la misma manera que nadie la vigilaba ni controlaba, con Sofía hundida en una sima de dolor, tampoco nadie se preocupaba de impedir el acceso a aquel joven al que Arnau había abierto las puertas para que paseara con ella. La situación podía haber cambiado, cierto, todos lo sabían, pero nadie iba a contradecir una orden que el duque no había revocado. «No quiero entrar en un convento», confesó Marina en la primera ocasión en la que Paolo se presentó tras el escándalo. El joven se había planteado qué había de cierto tras esa historia, y la visión de Marina gozando con otra mujer lo turbaba profundamente. Aún así, al tenerla delante, herida y desconcertada, pero con un destello de desafío en la mirada, olvidó todas esas preguntas. «¿Y qué vas a hacer?», inquirió él. «No lo sé», respondió Marina con franqueza, y le pidió que acudiera con mayor frecuencia, incluso de la acostumbrada hasta entonces, de manera que Paolo se convirtió en la única persona con la que hablaba y con quien se explayó en sus dudas, sus miedos y, sobre todo, en la injusticia que creía que se estaba cometiendo con ella. Someterse al destino no le había proporcionado ninguna solución. Se había dejado llevar por la opinión de Arnau, por la de su madre y por la de ese maldito fraile que la acusaba de sodomía. Tendría que haberse rebelado, haberlo negado todo, haber gritado y haberse enfrentado al franciscano, aunque eso hubiera significado tachar a Emilia de mentirosa. Su vida era más importante que la de una criada. ¿O no? Las dudas la volvían loca. Ella era baronesa, hija de un soldado valiente que entregó su vida por Aragón. Su madre era una noble napolitana y su padre, Arnau, un noble catalán, capitán general del rey Alfonso. No obstante, habían tratado de ocultarlo, otro de los grandes errores de su vida. Y ahora se habían ensañado con ella hasta convertirla en una vulgar ramera a la que había que encerrar,
y no estaba dispuesta. El panadero no era un conversador culto, pero reaccionó rápido ante sus quejas. «Eres una mujer», le dijo como si con ello quedara disculpada toda afrenta o desafuero. «Y tengo que obedecer», apostilló Marina. «Sí», titubeó Paolo. «Es lo que hacen las mujeres». Pasearon un rato en silencio. El jardín, exuberante hacía poco, era el único lugar del palacio en el que no se respiraba tristeza, y si las fragancias disminuían, los sonidos se mantenían incólumes. El canto de los pájaros, el correteo de algún animalillo que escapaba a su paso, el murmullo del agua en las fuentes. «Pero yo soy noble», se revolvió Marina. «Un sacerdote no puede insultarme como si fuera una mujer pública». Paolo no encontró respuesta ante el giro de una conversación que había venido a plantear un problema muy alejado de sus hábitos. ¿Qué sabía él de mujeres nobles y sus prerrogativas? Conocía bien a las mujeres del pueblo, a las que acudían a cocer el pan o a comprarlo a su panadería, y allí escuchaba sus muchas quejas, sus deseos y anhelos insatisfechos, y hasta sus llantos cuando aparecían con la cara amoratada. Y a pesar de todo, se animaban entre ellas. Peores eran el hambre y la calle, se consolaban en muchas ocasiones, porque ¿qué otro recurso le quedaba a una mujer sin un hombre a su lado? Incluso Orsolina, comentaban como ejemplo, ¿qué habría sido de ella de no haber contado con el favor del rey? Y la panadera asentía, aún presentes los maltratos a los que se vio sometida en la época angevina. «Ya no soy noble», le soltó Marina a modo de saludo en la siguiente visita. Paolo se sorprendió ante la noticia. Ese día la joven lo había recibido vestida con un bonito traje de seda azul, su cabello reluciente bajo el sol del Mediterráneo, y al sentir esa presencia revivida, el panadero llegó a barajar un cambio en su fortuna. «¿Qué?», alcanzó a preguntar. «Y además soy pobre». ¿Qué futuro se le abría a una mujer forzada y acusada públicamente de sodomía? Evitó añadir Paolo. «Y además pobre», eso decía ella. Pero ¿cómo podía ser pobre Marina? Rechazó la idea el joven. Solo aquel vestido costaba lo que él no llegaba a ganar en un año. Ni siquiera sabría dónde adquirirlo. ¿Dónde se compraban esas telas en Nápoles? ¿Y acaso no paseaban por los maravillosos jardines de uno de los palacios de mayor prestigio de la ciudad? «Pero sigues siendo». «No soy nada, Paolo», negó ella. «La hija de la amante de un catalán que ha renunciado a luchar y la pupila de un hombre que jamás discutirá lo que ordene su rey. Y si su rey me menosprecia, el duque no permitiría que te sucediera nada malo», comentó Paolo expresando lo que no era más que un pensamiento. «Te quiere. El duque cree que mi lugar está en el convento, y con mis antecedentes solo hay dos instituciones que me acogerían: Santa María Magdalena o Santa María Egipciaca. Como debes de saber, las jóvenes entran en Santa Chiara para ser monjas, rezar y entregarse a Dios. Y en esos otros conventos se entra para arrepentirse y penar la culpa de los propios pecados carnales». Marina dejó que las palabras flotasen entre ellos. Necesitaba el apoyo de Paolo. «Tú opinas lo mismo que los demás», exclamó ante su silencio. «No, no, no», se defendió él. «No entiendo de todo esto. Solo soy un panadero. Yo estaré siempre contigo, pero entre la gente con la que vivo no existen estos problemas. Si a una mujer la violan, la mancillan, está perdida, está muerta, Marina. Quizá la muerte debería ser mi destino», sentenció ella, consiguiendo que, repentinamente, se instalara también en aquel entorno el silencio tétrico del palacio. El día en que se celebraba la festividad de San Lucas, a mediados de octubre, Alfonso dio comienzo a la temporada de caza en el Astroni, el inmenso cráter inactivo en cuyo interior se ubicaba una gran llanura, 2 lagos y varios manantiales, además de zonas boscosas. La conformación morfológica del lugar, que permitía que los campesinos de la zona se situaran en los bordes bien definidos de la boca del viejo volcán para evitar que los animales escaparan del acoso de los cazadores, había hecho del Astroni uno de los cotos de caza preferidos de los aragoneses, que constantemente lo repoblaban con corzos y ciervos, jabalíes y liebres. Como era usual, la atención del cortejo real supuso un esfuerzo de intendencia que Arnau, controladas sus responsabilidades cinegéticas,
observó con cierta nostalgia tratando de compararlo con las movilizaciones militares en la guerra. Tiendas de campaña, lujosas para el rey y la corte que lo acompañaba, cada una exhibiendo su pabellón. Sencillas, cuando no inexistentes, para el resto del personal de servicio: criados, camareros, músicos y bufones, cocineros, perreros, halconeros, palafreneros y soldados. Un estrado en la ladera de una de las colinas para que las mujeres contemplaran la cacería. Mesas interminables destinadas a las largas comidas que Alfonso pretendía celebrar durante la partida. Cocinas, caballos y cuadras, perros y perreras. Instalaciones para los halcones, más de 80 se llevaron para la ocasión. Incluso una pequeña capilla. Movimiento y alboroto sin descanso. Bullicio allí donde se mirase. Las jornadas de caza fueron magníficas, en especial las de los jabalíes. Arnau participó junto a Alfonso Anferrante, padre e hijo expertos cazadores. Los campesinos levantaban a las presas. Los galgos y los sabuesos, por delante de los jinetes, iniciaban una frenética persecución hasta que les daban caza, momento en el que entraban en juego los perros feridores, aquellos capaces de atacar a las bestias, fieros canes ingleses y bretones o corsos protegidos con collares y petos de hierro que, aún así, en ocasiones morían en el combate. Era entonces cuando llegaba el momento más peligroso, puesto que el cazador debía desmontar y, pie a tierra, enfrentarse a un animal herido y acosado, en ocasiones de gran envergadura, y matarlo con la lanza o con la espada. Los accidentes se sucedían, aunque por fortuna, ninguno revistió mayor gravedad. Por las noches se cenaba, se bebía y se comentaba la jornada entre música, bailes, risas y los alardes propios de los hombres vanidosos y satisfechos. El rey se encontraba de un humor excelente, mecido entre el recuerdo de su nuevo amor, Lucrecia D'Alagno, que lo esperaba en Torre del Greco, y la actividad que más lo apasionaba. Arnau, como montero mayor, se movía entre la fiesta y las perreras y las cuadras, ahora bebiendo y charlando allí, ahora resolviendo los problemas aquí para que al día siguiente todo se desarrollara correctamente. La tensión del día y la actividad constante lo tranquilizaban y lograban alejar de su mente la situación de Marina en Nápoles. Percibía cierta molestia en Alfonso. Sabía que el arzobispo y algunos miembros del Consejo Real lo presionaban con sus insidias. Así se lo habían advertido amigos de confianza. Deseaba hablar con el rey, suplicarle un perdón que seguro que le concedía, pues al fin y al cabo, Marina no era más que una joven atolondrada, y proponerle la posibilidad de que, en contra de la opinión del arzobispado, profesase los votos en algún convento ubicado en sus tierras, en Lago Negro. Él era el duque, y todo el que vivía allí dependía de su favor y generosidad. Había llegado incluso a barajar la posibilidad de que Marina ingresara en algún convento catalán, bajo los auspicios de la reina María y de su propia esposa, Elisenda. No se opondrían, estaba convencido, eran buenas mujeres. Además, la dote de su pupila sería espléndida si el monarca revocaba la requisa de sus tierras, de la que había tenido conocimiento. Pero no conseguía hablar con Alfonso, siempre asediado por cortesanos, embajadores y funcionarios que requerían su atención. En las cacerías, el rey acostumbraba a atender los asuntos de estado a caballo, en un descanso, en un oteo, bajo un árbol o en un llano, y liquidarlos de manera expeditiva. Eso sí tenía tiempo de hablar y no espoleaba de pronto a su montura en persecución de una presa recién avistada. No era lo que Arnau deseaba. Él pretendía mantener una conversación con su rey, a la manera de las que habían sostenido en sus campañas bélicas y en las que imperaba la confianza, la naturalidad y hasta la intimidad. Regresaba de comprobar el estado de un perro de Alfonso que había resultado herido, cuando, ya desde cierta distancia, Arnau apreció que la fiesta y la diversión no se daban cita en derredor de la mesa del soberano, rodeado por un buen número de hombres en pie, firmes, escuchando lo que allí se exponía, que en modo alguno parecía jocoso. Decidió sumarse a la reunión. ¿Y el perro?, se interesó el rey, dejando de lado lo que se estuviera tratando, por importante que fuera. «Sanará, majestad, no os preocupéis», aseguró Arnau. Alfonso asintió, aunque sin mostrar contento. Ese detalle le reveló la trascendencia del problema que el soberano trataba con los congregados a su alrededor, muchos de ellos miembros del Consejo Real, además de algunos otros nobles y principales que no formaban parte de él, como Gaspar d'Estorren. No lo había visto hasta esa misma noche. Su hermanastro tenía aversión a la caza tanto como a la guerra.
Gaspar siguió hablando en el mismo instante en el que el rey se lo autorizó con un leve movimiento de la cabeza. Las consecuencias para nuestro tráfico comercial y nuestras empresas van a ser devastadoras, Majestad, aseveró. Puede que os falte el dinero. Arnau se apartó unos pasos y llamó la atención de un conocido, el cual lo siguió. Los venecianos han atacado Mesina, duque, le comunicó el hombre al oído, y parece ser que han hundido 12 galeras y varios barcos menores. Han incendiado el arsenal y una carraca real que estaba construyéndose. ¿Qué me importa el comercio y vuestros malditos intereses cuando han destruido mi flota?, gritó en ese momento Alfonso, acallando a Destorrent y al grupo de comerciantes y banqueros que lo acompañaban y que terciaban en sus quejas. A los reyes no les falta el dinero sino la gloria. Después, duque, continuó el amigo de Arnau bajando todavía más la voz para no quebrar el silencio originado por la explosión de ira del rey. Los venecianos se han presentado en el puerto de Siracusa, donde también han arrasado con los barcos que estaban allí protegidos, y han asaltado la ciudad. ¿Y el almirante Íñigo Dávalos?, inquirió Arnau pese a conocer la respuesta. Estaba navegando de corso con algunos navíos, se lamentó el otro, cazando dinero. Arnau reprimió un resoplido al volver a acercarse a la mesa de Alfonso. Los venecianos, contaba en ese momento un capitán llegado de Sicilia, estaban promocionando movimientos sediciosos entre los varones de la isla y los del sur de Italia. El sur, como siempre. Ahí era donde se originaban los verdaderos problemas para el reino, admitió Arnau, al tiempo que los presentes se alzaban en insultos y amenazas contra los venecianos. Pero Alfonso, empeñado en amoríos, pendiente del norte del país y confiado en sus embajadores y ardides políticos, no había sido capaz de preverlos. Otro tremendo error de estrategia, concluyó Arnau para sí mientras los demás continuaban lanzando imprecaciones que acariciaban los oídos del rey. Tras la derrota en Piombino y la vergonzosa huida de los aragoneses en 1447, la situación en Italia se había complicado. Todavía no se había firmado la paz con los florentinos y la muerte de Filippo Maria Visconti, en agosto del año siguiente, había terminado de revolucionar la situación política en el norte de Italia. Visconti había dejado Milán en herencia a Alfonso, aduciendo no solo la amistad que los había unido, sino también la necesidad de que su pueblo continuara bajo las órdenes de un rey, en lugar de caer bajo una república dirigida por sastres, zapateros y toda clase de hombres y capitanes que ignoraban quién era su padre. Alfonso no estaba en disposición económica, militar y ni siquiera anímica para combatir por esos derechos hereditarios, algo a lo que, por otra parte, se oponían frontalmente Venecia, Florencia e incluso sus aliados genoveses o el propio Papa, que temían tal poder en manos de un rey belicoso. El aragonés renunció a Milán y ese mismo año firmaba un tratado para mantener con la áurea Repugleva de nuevo cuño la misma influencia que había regido sus relaciones con Visconti. Milán, sin embargo, terminó cayendo en manos de Francesco Sforza, apoyado por venecianos y florentinos contrarios a una república. Los esfuerzos y las grandes cantidades de dinero invertidas por Alfonso en condotieros para sostener el gobierno de Milán fracasaron. Nápoles perdió toda influencia en el norte de Italia, y en prueba de todo ello, los venecianos acababan de atacar ahora una Sicilia desguarecida por completo. El rey, notoriamente afectado por las noticias recibidas, se retiró a su tienda acompañado por el duque de Calabria, entre los gritos de apoyo de sus varones. ¡Viva el señor rey de Aragón! ¡Viva el rey de Nápoles! ¡Seguidores vencen! ¡Seguidores vencen! Arnau no llevaba espada, pero sí un cuchillo que portaba en las cacerías y que, por sorpresa, apareció en su mano justo antes de lanzarse por encima de la mesa contra Gaspar. Cayeron sillas, copas, platos, comida y vino. ¡Hijo de la gran puta!, chilló el duque de Lagonegro. Varios de los presentes se habían apartado. Otros trataban de retenerlo, casi postrado encima de la mesa, la mano extendida con el puñal hacia un Gaspar que simplemente se había retirado unos pasos. El rey y su hijo Ferrante tuvieron oportunidad de oír el alboroto y volvieron la cabeza para ver qué sucedía. El arzobispo, que se había unido a ellos, chasqueó la lengua y negó con cansancio.
animando a Alfonso a avanzar en dirección a su tienda, como si la violencia mostrada por Estanyol fuera algo rutinario. Sus iguales convencieron a Arnau de que no continuara. Sería una ofensa al rey. Repitieron con la pretensión de que se calmara, lo que no consiguieron hasta que Gaspar desapareció en la noche junto con los suyos, algunos de los cuales se marcharon haciendo aspavientos mientras contaban mentalmente sus dineros, calculando ya sus pérdidas económicas. Al día siguiente, de forma precipitada, el rey ordenó levantar el campamento y regresar a Nápoles. Su mal humor no impidió, sin embargo, que quisiera disfrutar de las aclamaciones y ovaciones de los ciudadanos ni que, como era costumbre, recorriera la ciudad exhibiendo la multitud de piezas abatidas durante la cacería en un desfile que encabezaban varias decenas de los temidos perros feridores con sus collares y petos de hierro. La gente retrocedía a su paso y apartaba a los niños, a los que no obstante soltaba para que, una vez que la jauría los había superado, corrieran y juguetearan entre los cerca de 50 jabalíes cobrados. Los corzos, algunos lobos y los ciervos, las piezas mayores, a lomos de mulas. Entre ellos iban los soldados, los cazadores, la corte y el rey, que repartía los cerdos y demás animales entre los embajadores, sus allegados, las iglesias y los hospitales. «Lleva uno al embajador de Florencia», ordenó Alfonso a uno de sus criados. Arnau, como montero mayor, cabalgaba junto al monarca y Ferrante, el heredero, por delante del resto de los nobles. La hija de Giovanni di Forti tendrá que ingresar en el convento de las egipciacas, soltó de repente el monarca entre cerdo y cerdo. Arnau se encogió. Majestad, había pensado mandarla al Lago Negro. La iglesia exige que cumpla su penitencia allí donde corresponde. Majestad, insistió Arnau, no es una meretriz, es solo una joven necia. ¿No me has oído? Yo. No has oído al rey, terció contundentemente el duque de Calabria. Arnau quiso buscar el apoyo del padre, pero Alfonso de nuevo estaba entretenido repartiendo las presas, haciendo gala de una generosidad que en ese momento a Arnau se le antojó una tremenda muestra de hipocresía. Así será, señor, se plegó ante el heredero. Quizá, cuando haya expiado sus pecados, Marina pueda ir a un convento en nuestras tierras. Especulaba Arnau ante una Sofía que no lo escuchaba, la cabeza gacha, cadavérica, derrotada. Quien sí logró escuchar la conversación como si Arnau hablara con ella pese a estar en otra alcoba, la de su madre, fue Marina. Tal era el silencio que imperaba en el palacio. Las egipciacas. Temía ese momento. Lo había ido postergando a sabiendas de que un día u otro llegaría. Una vez en la habitación, se arañó el dorso de las manos con las uñas. Sangró. Recorrió la estancia mirando aquí y allá, nerviosa, sin saber por qué buscaba, qué pretendía. Se estiró del cabello, procurando que el dolor impidiese hacer brotar las lágrimas. Un impulso la llevó a coger su joyero, y algo para llevarlo. Buscó, y al final optó por unos pañuelos negros, en los que lo envolvió. Luego escapó, mientras Arnau continuaba hablando con Sofía. Descendió la escalera a toda prisa hasta llegar al patio. ¿Y ahora? Vaciló. Se volvió hacia la ventana de la alcoba de su madre, que también se abría a la entrada. Nadie miraba a su través. Cruzó la puerta sin ninguna oposición justo cuando un cortejo fúnebre recorría el callejón. Un funeral, nada más apropiado, se dijo con sorna. En cuanto se había enterado del regreso del rey de su cacería por la procesión, que pasó cerca del palacio de los Estanyol, y por los perreros que devolvían a los animales a sus jaulas, desechó los colores y volvió a vestir de negro ante el pronto y seguro retorno de su padre. Y allí estaba ahora, de luto en un cortejo fúnebre, entre el que reconoció a muchos de sus componentes, porque pertenecían al servicio de palacio. ¿Quién ha muerto?, inquirió a la primera mujer que discurrió frente a ella, y que se sorprendió ante la presencia de la joven noble. El viejo, contestó. Baltasare, concretó ante el gesto de ignorancia de Marina. Un buen féretro de madera con adornos, velas para los acompañantes, un cura y varios monaguillos a la cabeza del cortejo, el incensario por delante, volteando de la cadenilla y aromatizando el recorrido.
un grupo de plañideras llorando a gritos y vestidas de luto. «Parece que lo ha conseguido», comentó casi para sí Marina al recordar el empeño del viejo portero, siempre preocupado por su entierro. La joven se incorporó a la procesión con el fin de alejarse del palacio. «Nadie lo entiende», intervino la mujer. «Todo esto vale mucho dinero y además dicen que hasta tiene una tumba. En San Pietro ad Aram, he oído. ¿Dónde está eso?» «Extramuros, cerca del hospital y la iglesia de la Anunciata y del convento de las egipciacas». Marina reprimió un escalofrío. «Descansará en paz entonces», comentó para despistar. «No», se opuso la otra. «Un miserable que ha conseguido tanto dinero. Seguro que ha hecho algo malo». Marina se separó de aquella mujer que podría contar de ella. Lo haría, seguro, así que cuanto menos supiera, mejor. Se cubrió la cabeza con uno de los pañuelos en los que escondía su joyero y se tapó el rostro a guisa de velo para mezclarse entre la gente que acompañaba al muerto, al que probablemente ninguno conocería, pero al que tenían por rico, y los ricos acostumbraban a agradecer con generosidad los llantos, los pésames y las falsas muestras de dolor. La comitiva se dirigió al castillo capuano para, superado este, encaminarse hacia el mar por detrás de las murallas de la ciudad, en gran parte arregladas por los aragoneses tras la conquista en dirección a Santa María Egipciaca. Marina sí que se había preocupado por conocer la ubicación del convento de las monjas. No le importó. Baltasare le brindaba la oportunidad de alejarse del palacio y de un Arnau que pretendía recluirla como a una vulgar prostituta. ¿A dónde habría ido de no ser por ese cortejo fúnebre? No conocía Nápoles, siempre la acompañaban y la guiaban, y su aspecto se comparó con las mujeres que avanzaban a su alrededor, casi todas humildes, con ropas oscuras y viejas, llevando de la mano a niños descalzos y sucios. Nadie parecía fijarse en ella, o quizá evitaban hacerlo en señal de respeto, en la creencia de que una mujer vestida con telas de lujo fuera una allegada de aquel difunto rico. Se permitió una sonrisa. Familiar de aquel anciano portero que no hacía más que mendigar una moneda para su entierro, pero que después la malgastaba en vino. Recordó que solía toparse con él a menudo en los rincones más extraños e impensables del palacio. Surgía de la nada. Una y otra vez, surgía de la nada. Entonces le había parecido divertido, la perseguía para obtener su premio, pero había muerto rico. Y si, igual que espiaba a los demás, lo había hecho con ella. En el almacén de las alfombras. ¿Y si hubiera presenciado cómo allí ella y Emilia? No fue un escalofrío. Fue una sucesión violenta de espasmos que la llevó a doblarse y trastabillar al pensar en aquel viejo mirándolas. Unas manos la agarraron de los brazos desde atrás. «¿Os encontráis mal?», oyó que le preguntaba una mujer. «No, sí, sí». Se zafó de la ayuda. No estaba dispuesta a seguir el cortejo de quien la había traicionado, y lo dejó para encontrarse sola entre la gente que se santiguaba o se arrodillaba al paso del ataúd, ya cerca del castillo capuano. Solo podía haber sido el viejo, el que lo conocía todo del palacio y de quienes lo habitaban. Había sido un presentimiento a modo de fogonazo irrebatible. Ahora lo veía con claridad. No había sido Emilia, tampoco el fraile Ruin, ni su madre, porque había llegado a sospechar de ella. Nunca de mala fe, por supuesto, pero sí que había barajado la posibilidad de que a Sofía se le hubiera escapado algún comentario, achispada, quizá desconsolada, ante alguna de sus amigas chismosas. Sin duda, había sido el viejo portero angevino, pero ¿quién podía pagarle un entierro por esa información? Arnau tenía 1000 enemigos. Sofía era envidiada, ella misma. Aunque no, se corrigió. Después de la violación, no parecía necesaria tanta crueldad para con ella. ¿Puedo ayudaros? El cortejo fúnebre se alejaba. El gentío se dispersaba y muchas personas la miraban. Un simple vistazo por parte de algunas, otras deteniéndose unos instantes a especular quién era y qué hacía allí una mujer de negro con el rostro cubierto y aferrada a un objeto envuelto, y por encima de todo, sola. «No», repuso Marina con autoridad, y volvió la cabeza para escapar de la baharada pútrida con que la asaltó el hombre que se había interesado por ella. Le dio la espalda procurando mantener la misma altivez con la que había respondido, y se encaminó con decisión a... no sabía a dónde. No llegó a superar las murallas y se internó en las callejuelas napolitanas, sin detenerse,
con un paso firme que tanto mantenía atenta a la gente con la que se cruzaba como la apartaba. De repente se dio cuenta de que por evitar Santa María Egipciaca, se hallaba frente a Santa María Magdalena, el otro convento para mujeres penitentes. Huyó de allí y se desvió hacia el interior de Nápoles, alejándose del castillo capuano. Miraba de reojo las casas bajas y sencillas, de 2 plantas, muchas con negocios en sus bajos y escaleras exteriores que llevaban a las habitaciones superiores. ¿A dónde iba? Las callejuelas parecían estrecharse todavía más sobre ella. ¿Cuánto tiempo podría estar recorriendo la ciudad sin detenerse? Tenía unas incontrolables ganas de llorar. Paolo. Solo conocía a Paolo. El estruendo era ensordecedor. Los comerciantes pugnaban por anunciar sus mercaderías y las ofrecían a gritos, sobre todo los desvergonzados vendedores ambulantes de hortalizas y las escasas frutas de la época a los que Marina procuraba sortear. No sabía dónde estaba la panadería de Paolo y su madre. De hecho, ni siquiera sabía dónde se encontraba ella, salvo por la referencia de esa muralla que iba quedando a su espalda. Trataba de discurrir rápido por la calle en cuanto se hallaba ante un palacio, temerosa de que, incluso de negro, toda ella tapada, alguien la reconociera, una amiga, un noble, un criado. Pero tan pronto como superaba uno, se topaba con otro. Nápoles era una ciudad de iglesias, conventos, monasterios, hospitales, palacios, todos monumentales, todos con sus jardines y sus extensos huertos. Por favor, intentó detener a una mujer que no le hizo caso. No era la actitud. ¡Tú!, gritó señalando a una muchacha andrajosa algunos años menor que ella. La joven se detuvo. Estoy buscando la panadería de Orsolina, recordó a tiempo. ¿Sabes dónde está? ¿Para qué deseáis? No te importa, se impuso de nuevo Marina. Llévame hasta allí, le ordenó al entender que conocía el establecimiento. La muchacha dudó. Te recompensaré. Si la promesa de unas monedas agilizó las piernas de la joven napolitana, la posibilidad de encontrar a Paolo y refugiarse con él sosegó a Marina, que siguió a la otra por calles y huertos hasta llegar a las cercanías de la iglesia de Santa María di Portanova y la judería, donde la chica le señaló un amplio edificio de 2 plantas. El obrador se ubicaba en el que se abría a pie de calle. Las habitaciones, como era usual, estaban arriba, en este caso bajo un techo abuhardillado para almacenar el grano, mientras que el horno grande se encontraba semienterrado en un sótano, la parte superior de su bóveda invadiendo un segmento de la planta baja como una burbuja que irradiaba calor. Había varias mujeres que charlaban, probablemente mientras esperaban la cocción de alguna vianda. Marina, en su condición de doliente, fue examinada de reojo. No se descubrió. Esa es. La joven que la había acompañado señaló a Orsolina. Marina reconoció en aquella matrona grande y poderosa a la que vio hacía algún tiempo en las cocinas de palacio, el día en que le pidió que Paolo continuara acudiendo los domingos con la torta. Orsolina, mujer sagaz, captó al instante que la que acababa de entrar en su obrador no era otra que aquella por cuya desventura había oído llorar a su hijo. No necesitaba verla, pero tras todas las habladurías sobre ella, consideró oportuno esconderla de la inspección de las arpías que la escrutaban en el obrador, deseosas de conocer su identidad. Reaccionó con rapidez. ¿Qué hacéis aquí, señora?, simuló sorprenderse mientras se acercaba a Marina. Entiendo que estéis alicaída. La repentina pérdida de vuestro esposo... ¡Paolo!, gritó hacia el semisótano antes de volver su atención hacia Marina. Acompañadme arriba, donde podréis descansar y tomar un vaso de agua. La instó casi empujándola hacia la escalera. ¡Paolo!, insistió hasta que éste, sudoroso y enharinado, asomó la cabeza desde abajo. ¿A qué tanta urge? Orsolina no estaba dispuesta a dejar hablar a su hijo. Sube ya, lo conminó. Ha venido la señora. ¿Qué? Sube, te digo. Ángelo, el aprendiz que tenían en el obrador, quedó a su cuidado, mientras los demás, incluida la joven que había acompañado a Marina, aprovecharon el desconcierto general para colarse sin que nadie se fijara en ella, accedían a la planta superior. Allí acomodaron a la noble en un sillón amplio, cómodo y relativamente nuevo, como el resto del mobiliario que se hallaba en la estancia. Marina se dejó caer deslavazada, sin atisbo de elegancia. Paolo, a quien nada nuevo le descubrió su amiga alzando el velo que pretendía ocultar su identidad, se arrodilló junto al reposabrazos de madera labrada del sillón.
La panadera torció el gesto ante aquella actitud, aunque terminó acercándose al hogar para llenar un vaso de agua de la jarra de una alacena. «¿Qué haces tú aquí?», inquirió entonces Orsolina a la joven que la había seguido. «La he ayudado», contestó ella con orgullo, la voz impostada. De familia muy humilde, desde niña pateaba las calles en busca de algo que llevarse a la boca, una lechuga o una zanahoria, peleando, esquivando apuros, huyendo siempre, y todas esas lecciones de vida la llevaban a intuir que cuando alguien de posibles buscaba refugio en una simple panadería, y la panadera se alarmaba ante esa presencia inesperada y la escondía de las clientas, y su hijo se postraba desconsolado a los pies de la doliente, podría obtener algo más que el par de denari con que pretenderían despedirla. «La perseguían», aseguró manoteando en el aire, «y me dijo que querían hacerle daño, y la he ayudado». «De acuerdo», la acalló Orsolina, y le indicó que se sentara lejos de ellos cuando la chica hizo ademán de seguirla al otro lado de la estancia. «Debo huir», afirmó Marina con decisión como colofón a las explicaciones que proporcionó a Paolo y Orsolina. El silencio se hizo alrededor de la mesa a la que se habían sentado. Liboria, que así se llamaba su joven guía, descansaba en un chamizo adosado a la casa, el hambre saciada como pocas veces en su vida en pago por su ayuda. La chica intentaba dormir, pero la conversación que se desarrollaba en la planta superior la desvelaba. Orsolina, taimada, quiso verificar la versión que le habían proporcionado, pero Marina no había hecho más que divagar y encogerse de hombros ante sus preguntas. ¿De qué le hablaban? Sí, esa joven la había acompañado. ¿La perseguían? Sí, tal vez sí. Toda Nápoles parecía pendiente de ella, quizá andaban detrás de ella. Sus recuerdos eran muy confusos. Estaba nerviosa y atemorizada. Temía que Arnau no consintiera que hubiera huido, que se sintiera humillado por haber puesto en duda públicamente su autoridad. La perseguiría, sin duda. Sin. «Prefiero la muerte», aseguraba Marina en ese momento. La panadera vio cómo el rostro de Paolo se contraía en una mueca de desesperación que poco a poco fue mudando a otra muy distinta. En sus ojos brilló el reflejo de un amor que jamás se había atrevido a exteriorizar. «Huiré contigo», propuso él en ese mismo instante. Después de escuchar a una elegir la muerte y al otro proponer la fuga, Orsolina supo que acababa de perder a Paolo, pues su hijo nunca abandonaría a Marina. «¿A dónde?», inquirió la joven. «Arnau dará con nosotros allá donde vayamos». Orsolina dejó de escuchar, angustiada, molesta. Marina no se había opuesto. No había dicho que no a Paolo ni rechazado su ayuda advirtiéndole que no debía inmiscuirse en la vida de los poderosos. No le avisó de que si el duque se enteraba, y se enteraría, su ira caería sobre él. No. Lo que preocupaba a esa muchacha que iba a robarle a su hijo no era lo que pudiera sucederle a éste, sino precisamente cómo escapar del padre. El silencio la condujo de nuevo a la realidad. Los dos jóvenes la miraban, ambos conscientes de las cuitas que llenaban su cabeza. El rey ha dicho. Había oído que Arnau explicaba a su madre para, acto seguido, corregirse. El rey ha mandado. Un rey catalán que había asolado las tierras italianas, pensó Marina. Un monarca por el que su verdadero padre, Giovanni di Forti, había muerto. Y ese rey, tan piadoso, benigno y generoso como aseguraban que era, la había deshonrado quitándole sus tierras y ordenando su ingreso en una cárcel para putas. La palabra de ese rey no valía nada para ella. La de Arnau, tampoco. Orsolina cerró antes la panadería. Una pariente de Sorrento que acaba de enviudar. Trató de satisfacer la curiosidad de las clientas, renuentes a abandonar el obrador sin noticias al respecto. Vestía buenas telas, señaló una de ellas. Orsolina la fulminó con la mirada. Sí, contestó con brusquedad, a sabiendas de que sentirse ofendida pondría rápidamente fin al proceso inquisitorial. ¿Insinúas que una panadera como yo no puede tener una pariente con posibles? No, alegó la clienta. En ningún caso, confirmó otra. Jamás pensaríamos eso, apostilló una tercera. Las echó. Luego, instruyó al aprendiz sobre la presencia de Liboria y subió a la primera planta para escuchar de boca de Marina la historia que su hijo solo le había contado a retazos.
¡Madre! Paolo extendió el brazo sobre la mesa para poner su mano en la de ella, la palma hacia arriba. «Señora», quiso intervenir Marina. Orsolina le rogó con un gesto que no continuase, y con la mirada humedecida puesta en Paolo, cerró su mano y apretó con fuerza. Pese a su holgada situación económica, a la licencia real sobre el grano y a la panadería, pese al atractivo de Paolo, el hombre más bello de Nápoles, su madre no había conseguido despertar en él el menor interés por alguna de las muchas candidatas que habían discurrido por el obrador. Paolo las rechazaba evitando el menosprecio, pero lo hacía, fruncía la boca y le rogaba que no insistiese. Sin embargo, los domingos se le iluminaba el rostro al simple aroma de la torta que le abriría las puertas del maldito palacio de los Stanjol. «Es una joven noble», le advertía Orsolina una y otra vez. «Lo sé», contestaba él con idéntica tozudez. «No está a tu alcance». «Lo sé, madre». «Entonces, ¿qué pretendes?» «Nada, ya os lo he dicho. Solo quiero estar con ella. Gozar de su compañía». En unas ocasiones Orsolina negaba. «No lo entiendo, hijo». En otras discutía. «Estás malgastando tu vida». En otras trataba de convencerlo. «Piénsalo bien, por Dios». O negociaba. «No volveré a recriminarte nada más, pero no dejes de lado a las demás mujeres». Paolo, a pesar de todo, centraba su existencia en los encuentros con una joven inaccesible. Hasta que llegó la violación y la sorprendente petición del duque de que acudiera con mayor frecuencia, algo que Paolo celebró como la mayor de las gracias que pudieran hacerle. Y luego llegó lo de la sodomía y el pecado y las disputas públicas entre el duque y su hermanastro. Orsolina oía los debates en su tienda. En ocasiones, cuando no se trataba solo de comprar el pan, sino de cocerlo, las esperas se hacían largas y las lenguas se soltaban con virulencia. Y todo eso se había complicado ahora con Santa Chiara y las egipciacas, y el arzobispo y el rey. ¡El rey! Orsolina traspasó a Marina con una mirada torva que dio a entender sin disimulo alguno lo que pensaba. Acudía a su hijo cuando ya no era nada, sin título, sin tierras, sin honor, ultrajada, perdida la virginidad, sin valor alguno como mujer, sentenciada por la Iglesia, desobediente al rey, contumaz y perseguida por el duque de Lagonegro, Arnau Stanjol. «Sí», asumió Marina. «Tenéis razón, Orsolina. Ya no soy nadie, no soy nada». «Te equivocas», la corrigió la mujer. «Eres una fugitiva». «Cierto, mañana mismo abandonaré esta casa. Permitidme que no lo haga ahora. No sabría». «De ninguna manera», saltó Paolo. «Te esconderemos. Madre, decídselo». Orsolina se opuso negando con la cabeza. «Hijo, aquí os encontrarían más pronto que tarde. Por lo que he oído, eres de las pocas personas dispuestas a ayudar a la barone, a esta mujer». Se corrigió. «Los hombres del duque tardarán poco en acudir a esta casa. Lo cierto es que me extraña que todavía no hayan venido». «Tenéis razón», concedió Marina de nuevo. «Sospecharán de vuestro hijo. Y, Paolo, quizá deberías presentarte en palacio como si nada hubiera ocurrido. Y entonces...». «Buena idea», aprobó él. «Hijo», rebatió la madre, «no eres capaz de mentir así». «¿Cómo? Sí eres capaz», se corrigió a sí misma la mujer. «Para mi desgracia y la tuya», añadió haciendo caso omiso de la presencia de Marina. «Estoy convencida de que mañana, ahora mismo, si fuera menester, irías al palacio del duque para simular que no sabes nada». Dejó transcurrir unos segundos en los que negó y resopló. «Pero no sabrías hacerlo». «Madre». Orsolina volvió a interrumpirlo. «Te sobra valor», afirmó. «De eso estoy más que segura, pero careces de maldad, del disimulo necesario para engañar a personas como el duque. Si ese hombre te hostigase, te desmoronarías». «Lo siento, Paolo». «Creo que tu madre vuelve a tener razón», intervino Marina. «Arnau puede ser muy duro y convincente, y no quisiera ponerte en dificultades». Orsolina se levantó de forma súbita tirando la silla, que retumbó al golpear contra el suelo. Aquella joven esperaba huir con su hijo, arruinarle la vida, y ahora decía que no quería ponerlo en dificultades. La mujer recorrió la estancia murmurando. «Antes del amanecer debemos volver al trabajo», dijo en una de sus vueltas. «Es posible que mañana vengan los hombres del duque. Más que posible», afirmó sin dejar de andar.
Marina y Paolo seguían atentos a sus pasos y a sus palabras. Y en ese caso no deben encontrarte a ti. Señaló a Marina, luego a su hijo. A ti sí. Pero me interrogarán. ¿No sería lo mismo? No, estarás en tu casa, trabajando, pendiente de tus obligaciones, y estaré yo. ¿Y yo? Intervino Marina. ¿Qué tienes pensado para mí? Que Marina tuteara de golpe a la madre de Paolo de nuevo ponía de manifiesto la tensión que había terminado por estallar entre las dos mujeres. Orsolina no se achicó. Era su casa, era su hijo. Tú, contestó utilizando el mismo tratamiento que ya empleaba para con Marina desde hacía un buen rato. Te irás con esa. ¿Cómo? Liboria, recordó. Te irás con ella a donde sea hasta que encontréis cómo escapar de esta ciudad. ¡Madre! Con esa pordiosera. La exclamación descolló sobre la queja de Paolo. Me niego a ir a un convento para prostitutas. ¿Y pretendes que me esconda entre la miseria? Allí no te encontrarán, seguro, pero en cualquier caso no estás en situación de elegir. No te equivoques. La joven se levantó de la mesa. No iba a aceptar tal menosprecio por parte de una panadera. ¿Qué harás?, la retó Orsolina. Lo que desee, proclamó Paolo ante la duda que vio asomar en el rostro de Marina. No, madre, no, se adelantó a su queja. Si os negáis a ayudarnos. Orsolina notó que se le agarrotaba la garganta. No pudo continuar. Ante su pugna con Marina, Paolo acababa de elegir a la mujer a la que rondaba sin rondarla y cortejaba sin cortejarla desde hacía años. ¿Ayudarlos? ¿A qué? ¿A apartarse de ella y abandonarla a la soledad? ¿Y cuánto duraría aquella aventura? ¿Qué tardaría esa joven caprichosa en deshacerse de Paolo? ¿Y si sus padres, la Iglesia y el rey la perdonaban? Desmanes más importantes habían sido condonados. Alfonso había conquistado Nápoles a base de perdonar a sus enemigos. El Papa había reconocido a Ferrante, un bastardo, como heredero del reino. Los nobles vivían en un mundo diferente. En ese caso, en el de que se reconciliasen todos ellos, ¿qué sucedería con Paolo el panadero? Lo destrozarían. Tú eres mi vida, hijo. Alcanzó a decir, sin embargo, las razones enterradas, rendida a los sentimientos. ¿Cómo no iba a ayudarte? Esto es tuyo, puedes coger cuanto desees. Tengo mis joyas, apuntó Marina. Orsolina asintió cansinamente, sin ganas de discutir. Entonces, ¿qué pretendéis hacer? Marina y Paolo intercambiaron miradas de ignorancia. Escapar. Lo discutieron alrededor de la mesa, ya anochecido, a la luz de una vela. En cuanto amaneciese, fuera del reino, Florencia, Roma, Siena, cualquier lugar al que Arnau no pudiera llegar con la facilidad con que lo haría en tierras de Alfonso. Marina escuchaba los planes de Paolo con mayor reparo a medida que éste asumía un mando que nadie le había otorgado. ¿Escapar? ¿Cómo? Paolo hablaba de Terracina, la frontera con los estados pontificios, a 6 o 7, quizá 8 jornadas a pie, por la costa. 7 días caminando. También podríamos embarcar, propuso ante las reservas de Marina acerca de tan largo camino. Compraremos el silencio y la colaboración de algún piloto con las joyas, aseguró señalando su cofre. Estaba abierto en mitad de la mesa. Relucían en él un par de collares y varios anillos, el sello del barón de Castelpetroso resaltando en uno de ellos, así como un broche, pendientes y una pequeña diadema. Era todo lo que le habían regalado a lo largo de su vida. A la joven se le encogió el estómago al pensar que esas alhajas con las que se había adornado, el tesoro que había contemplado una y otra vez, acabaran en manos de un marino pendenciero a cambio de transportarlos unas millas más allá. ¿Y después?, preguntó con cierta ingenuidad. Cuando estuviéramos ya lejos de aquí, buscaría trabajo, prometió Paolo con un ánimo que cada vez se le hacía más difícil de compartir a ella. ¿Seguro que lograría colocarme en alguna panadería? ¿No sería mejor intentar convencer a tu padre?, propuso Orsolina ante el gesto de aversión que la joven hizo ante la propuesta. Por un instante, Marina sopesó esa posibilidad. Podía regresar a palacio y excusarse en una locura pasajera. Había buscado la soledad, necesitaba pensar, rezar. Sí, eso era, rezar. Y había estado arrodillada en una iglesia buscando el perdón de Dios. Nadie se lo discutiría. Pero me ingresarían en el convento, se le escapó. ¿Cómo si te opones? Quería animarla Orsolina. Que no, que sería imposible convencer a Arnau.
No lo conoces bien. Si el rey ha dado una orden, él la cumplirá sin discutir, de forma terminante, aunque le vaya la vida en ello, la suya o la de los demás. Una obediencia tan ciega como la de Abraham a la hora de sacrificar a su hijo Isaac. Ya no tenía ninguna duda. La voz se le fue apagando al mismo tiempo que asimilaba su situación, incómoda a la mesa de una panadería, en tinieblas, una simple vela peleando contra la noche, el corazón roto. En ese entorno incógnito para Marina, Paolo se le apareció como un extraño. No era el joven que paseaba con ella y la adulaba. Era otro, un panadero, un hijo, un desconocido. Y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No imaginaba cómo escapar de Arnau y del destino que le tenían previsto. Solo llegar hasta aquella calle, simplemente cruzar parte de Nápoles le había supuesto un tormento. No se veía con fuerzas para afrontar una aventura como la de abandonar la ciudad y lanzarse a la miseria, con Paolo trabajando como panadero. ¿Y ella qué? No era nadie. No tenía tierras ni dinero. Sus joyas se las quedarían esos marineros, y si no ellos, otras personas, las que los alojasen, u otros, o se las robarían y volverían a violarla en algún camino, y apalearían o matarían a Paolo. La alternativa, el convento para prostitutas. Estalló en un llanto doloroso que trató de ocultar dejando caer la cabeza sobre la mesa y ocultándola entre los brazos. Escondieron las joyas porque era lo único con lo que podían contar para salir adelante con sus planes. Orsolina se ocupó de ello y luego indicó a su hijo que la dejaran sola. Dentro de muy poco debían empezar a trabajar. «Ya vienen». Liboria lo anunció en tensión, aunque en voz baja, tras acceder corriendo a la panadería. Era muy temprano. Todavía no había clientas. «¿Qué dices?», inquirió Orsolina. «Que los soldados vienen en busca de la señora». «¿Y tú cómo lo sabes?». La pordiosera negó con la cabeza como si fuera evidente que lo sabía todo. «Hay que escapar, hay que escapar», levantó la voz la muchacha. «Están muy cerca». Y se lanzó escaleras arriba para encontrarse a Marina dormida sobre la mesa, en la misma posición en la que había caído pocas horas antes. «Señora», la zarandeó sin contemplaciones. Marina se sobresaltó en el momento en el que Paolo accedía al piso superior. «¡Los soldados!», la avisó él. «¡Vienen a por ti!». La joven tardó unos instantes en reaccionar. Se levantó más por las manos de Liboria, que la empujaban a hacerlo tirando de ella que por voluntad propia. «¡Tenemos que huir!», oyó que la apremiaba Paolo. Estaba cansada, somnolienta y le dolían los brazos, la espalda, todo el cuerpo. Aún así, las dudas de la noche anterior estallaron en su cabeza despertándola por completo. ¿Huir? ¿A dónde? Y el retumbar de los golpes sobre la puerta de la panadería, que Orsolina había cerrado instintivamente, acalló quejas y exhortaciones. «¡Vamos!», volvió a empujar la Liboria, la primera en reaccionar tras esos instantes de pánico. «¡Abrid a los hombres del duque de Lago Negro!», gritaban desde la calle. Era cierto. Marina se echó a temblar. ¿Estaría Arnau con esos soldados? «¿Cómo vamos a escapar de aquí?», preguntó con voz chillona. «Hay una escalera por detrás», indicó Paolo. Los golpes sobre la puerta habían empezado a mudar de firmes y secos a tronchados. La madera no resistiría mucho más tiempo el embate de aquellos hombres. Liboria y Paolo tiraban de Marina hacia la escalera posterior. «¿Creéis que son necios y no estarán vigilando esa salida?». «Por la ventana», propuso Liboria solventando la parálisis en la que había caído Paolo. «Debajo está el techo del chamizo. Es fácil saltar», insistió la joven para vencer las dudas de Marina. La puerta se rompió y los gritos de Orsolina se vieron acallados por el estruendo de los soldados al acceder al establecimiento. Liboria estaba ya sobre el tejado del cobertizo del huerto, desde el que había escuchado la conversación de la noche anterior, y ayudó a saltar hasta allí a Marina, a la que Paolo sostenía afirmado en la ventana. Marina no pensaba ya en la huida. Los gritos y la violencia que se sucedían en el obrador habían nublado cualquier consideración que no fuera la de escapar de quienes la perseguían con aquella saña. Pisó el tejado del chamizo, y Liboria, sin mediar advertencia alguna, la empujó hasta el suelo del huerto, de tierra suelta, si bien mitigó su caída agarrándola de los brazos.
Marina se sorprendió por su propia aventura. Acababa de saltar desde una ventana sin sufrir el menor daño. Sin embargo, no tuvo tiempo de recrearse en ello. Liboria y Paolo volvían a tirar de ella a través del huerto, que se mezclaba con los de las demás casas. Mientras tanto, en la panadería, los hombres de Arnau se habían dividido tras echar un vistazo al obrador. Un par fueron al semisótano, donde encontraron el horno y al aprendiz pegado a la pared, quieto como una estatua. El resto revisó el piso superior. Orsolina, que ignoraba la suerte que habían corrido los de arriba, oyó que gritaban: «Aquí no hay nadie. Registradlo todo», ordenó el que debía ser el jefe. «Comprobad si ha estado aquí». A Orsolina se le encogió el estómago al escuchar el ruido de muebles que se arrastraban y jarras y escudillas que caían al suelo. No tardarían en abrir el arcón en el que guardaba sus pertenencias y entonces... «Aquí hay un cofre con joyas», resonó en la panadería. Una vorágine de sensaciones contradictorias la asaltó. Quizá Marina escapase del convento, pero definitivamente había arrastrado a su hijo en su malaventura. Además, ese descubrimiento la condenaba también a ella. Comprendió al instante. Ya no podía negar su intervención en la fuga de Marina. La seducción del hallazgo de un tesoro atrajo a los hombres que permanecían en el obrador, quienes se acercaron al pie de la escalera. «¡Joyas! ¿Cuántas hay? ¿Cómo son? Está el anillo con el sello del barón de Castelpetroso», se oyó desde arriba. «Son de la pupila del duque», sentenciaron. Orsolina no se paró a comprobar si los soldados de abajo subían o no a satisfacer su curiosidad. Aprovechó el desconcierto para colarse por la puerta abierta y perderse en las callejuelas de Nápoles. Siguieron diferentes rumbos. Marina y Paolo, guiados por Liboria, se dirigieron al castillo capuano para cruzar las murallas y salir de la ciudad, el camino que había evitado Marina cuando acompañaba al cortejo fúnebre de Baltasare. «Hay muchos pantanos y chamizos en los que podremos ocultarnos», arguyó Liboria, que los dirigía con una autoridad insólita en una joven. «El Burgo Sant'Antonio todavía está medio derruido tras la guerra de los catalanes. También es fácil perderse por allí. En la ciudad no tardarían en dar con nosotros, es imposible esconderse y la gente habla». Nápoles estaba tomada por los nobles y por la iglesia. Intramuros, la propiedad de la tierra se hallaba mayoritariamente en manos de las muchas instituciones religiosas, monasterios y conventos que abarrotaban la ciudad. La explosión demográfica originada por la paz en el interior del reino, la bonanza económica y la falta de epidemias tan devastadoras como la peste de hacía 100 años, auguraba la expulsión del pueblo llano, más allá de aquellas murallas protectoras construidas por los angevinos. Sin embargo, hasta esa fecha, tras la tremenda mortandad del siglo anterior, y con una población de 50.000 habitantes, los humildes, el gran porcentaje de ellos, todavía podían vivir en el interior de los muros, si bien hacinados en inmuebles arrendados por la iglesia, que no tenía intención alguna de renunciar a los grandes claustros, huertos y jardines que rodeaban sus complejos y que ocupaban gran parte de la superficie de la capital. Desde la iglesia de Santa María di Portanova, cerca de donde se encontraba la panadería de Orsolina, Marina y sus dos acompañantes anduvieron atentos a cuantos los rodeaban y a cualquier altercado o movimiento brusco, fuera de lugar, cada vez más difícil de controlar debido al griterío y las idas y venidas de compradores, vendedores, pregoneros, heraldos y todo tipo de gentes. Cruzaban la Nápoles artesana y comercial establecida en las calles alrededor de la plaza de la Sellaria, donde se manufacturaban las mejores sillas de montar del reino, amén de otros productos de guarnicionería. En esa parte de la ciudad se encontraban las vías de los florentinos y de los genoveses, la calle de los maestros en jubones, la de los armeros, otras en las que se elaboraban ropas y se vendían telas, así como las de otros oficios más, hasta que llegaron a la vía de los banqueros y los plateros. Allí Marina se detuvo de súbito al darse cuenta de que no llevaba el joyero con ella. «Ya lo recuperaremos, lo ha guardado mi madre», quiso tranquilizarla Paolo. «Y hasta entonces, ¿de qué comeremos?» Liboria golpeó un zurrón que llevaba colgado y del que enseñó parte de una buena hogaza. «¿Has robado ese pan?», se molestó Paolo. «Me lo ha dado Orsolina», mintió la otra con descaro. Alcanzaron la puerta capuana. Cerca se alzaba el palacio de Arnau.
Marina pensó en su madre y dudó. Pese a tenerlo vacío, se le revolvió el estómago y la boca le salivó anunciando un vómito que no deseaba. Podía volver. Solo tenía que dar media vuelta. Probablemente no la creyeran si se excusaba en la oración, pero tampoco importaba porque no podía haber mayor castigo que la reclusión. Sin embargo, ¿para qué regresar? Quizá su madre fuera más feliz sin ella al lado. ¿Cuánto daño le había hecho? Antes de que la violaran, antes de que la acusaran de sodomía, Sofía era la mujer más hermosa, elegante, deseada y jovial de Nápoles. Por su causa, se había convertido en un espectro, en una mujer torturada. ¿Y qué decir de sus hermanos? Habían sido extrañados del palacio y, sin duda, serían objeto de burlas y humillaciones por parte de sus compañeros. Hasta Arnau estaría sufriendo por su culpa. Siempre la había querido, a su manera, la única que conocía, áspera y ruda, pero noble en todo momento, sin engaños ni dobleces. Lo cierto era que solo había ocasionado la desgracia a su familia y a sí misma. «¡Vamos!», animó a los otros dos. «Quizás si desaparezco», terminó pensando al internarse entre aquellos huertos y campos de cultivo que se alternaban con zonas pantanosas e inundadas debido al caudal de agua que llegaba hasta allí, procedente de uno de los brazos del río Sebeto, y que se unía al de las aguas subterráneas, al acueducto de Boya, además de las que se recogían de la ladera del Vesubio a través de la fuente del Formiello. Liboria parecía conocer bien esa zona infecta porque los dirigió hacia una construcción semiderruida, pero suficiente para acogerlos y protegerlos de la tremenda humedad y del frío casi invernal que azotaba Nápoles. Quizás si desaparecía, terminó de decirse Marina mientras se sentaba sobre un sillar de piedra que algún día debió formar parte de aquella casa en ruinas y encogía las rodillas para alzar los pies embarrados y mojados y alejarlos de aquel suelo húmedo, sus seres queridos serían más felices. Tendría que transcurrir algún tiempo, reconoció para sí, pero superado ese duelo, seguro que su madre retomaría su vida social, sus hermanos se establecerían en la corte y su padre se entregaría a sus guerras y cacerías. Si continuaba en Nápoles, aún recluida en un convento, todos ellos compartirían su penitencia porque no la olvidarían, porque seguiría presente en sus vidas. Sin pensarlo, tomó un pellizco de la hogaza que le ofrecía Liboria, sentada a su lado sobre otra piedra. Paolo permanecía de pie, en el exterior de aquel agujero techado en el que se habían refugiado, vigilante, examinando el entorno. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Marina a la joven. Nunca había comido un pan tan blanco como este. Liboria alzó un pedazo que de inmediato se introdujo en la boca compulsivamente. «Por eso os ayudo», añadió sin dejar de masticar con ansia, la voz torpe. «Estar con vos me traerá suerte». Marina no pudo menos que torcer el gesto ante tal afirmación. Mientras su hijo esperaba a que oscureciera, momento en el que tenía previsto regresar a la panadería, Orsolina se mantenía firme frente a Gaetano Gaetani, sentado al otro lado de una mesa abarrotada de libranzas, letras de cambio, documentos mercantiles y libros de cuentas. El hombre, entrado en años y en carnes, era uno de los factores de negocios de Gaspar d'Estorrent, quien la había abordado para llegar a un acuerdo el día en el que el rey Alfonso le restituyó la panadería y la licencia para comerciar grano libre de impuestos, después de que Paolo guiara a las tropas aragonesas por el laberinto de acueductos subterráneos. «Necesito todo, Gaetano, todo», le pedía Orsolina. El apoderado asentía a los ruegos de la panadera con una bondad de la que no hacía gala con la mayoría de los clientes del establecimiento, sin perjuicio de que, con las manos abiertas, las palmas extendidas hacia ella, intentara, sin éxito, tranquilizar a una mujer alterada por los nervios y la angustia. «Han encontrado las joyas de la pupila del duque de Lagonegro en mi casa», le repitió por enésima vez. «Y ella no estaba allí, ni mi Paolo, y el duque ya sabrá que la hemos ayudado a huir». Y era en ese momento, ante el temor a la ira de Arnau, cuando Orsolina volvía a callarse y a resoplar, sin atreverse a continuar verbalizando una historia que siempre terminaba muy mal para ella y su hijo. Entonces Gaetano le pedía calma con ademanes más enérgicos. Desde la entrada triunfal de Alfonso, hacía 7 años ya, habían mantenido una relación que mezclaba los negocios con una amistad sincera que condujo a esporádicos encuentros amorosos entre una viuda de buen ver, vital, necesitada de cariño, y un Gaetano en el que encontró la discreción propia
de un comerciante casado y con hijos. La displicencia con la que Orsolina trataba a los hombres que la cortejaban en su barrio, y eran muchos los que la pretendían, se desvanecía en cuanto Gaetano le mostraba esa sonrisa pícara tan impropia en un semblante serio, adusto, proclive a la negativa, acostumbrado a la discusión. Entonces, se encerraban en el escritorio del factor, en los bajos del palacio de Gaspar, donde se almacenaban las mercaderías más preciadas, y se entregaban al goce. Gaetano, de barriga prominente y brazos cortos, sorprendía sin embargo por una avidez y una lascivia que colmaban con suficiencia las necesidades de una mujer más grande, enérgica y apasionada que él. El factor se ocupaba de dar cuenta a la panadera de la marcha de la venta de trigo en la que se había asociado con Gaspar. No se trataba de ningún negocio de envergadura, pero sí de una empresa que, tras los gastos en los que Orsolina siquiera reparaba por desconocimiento, le rentaba unos buenos ducados que ella reinvertía en aquellos otros que le aconsejaba el comerciante. La panadería les proporcionaba las rentas suficientes para vivir con desahogo. Ni ella ni su hijo eran dados a los gastos suntuarios, por lo que Orsolina ahorraba cuando obtenía. El día en que te cases y formes una familia, dispondrás de todos esos dineros, prometía a Paolo, que parecía no tener el menor interés en disfrutar de tales capitales. Y así, a base de negocios y placer, Gaetano y Orsolina habían forjado una íntima relación de amistad. ¿Y ahora dónde están tu hijo y la baronesa?, inquirió Gaetano, haciendo un gesto al darse cuenta del uso inadecuado del título que había utilizado. No lo sé. Han escapado antes que yo. ¿Estarán? No lo sé. Igual los han detenido ya. No sé cómo nos reencontraremos. La panadería debe de estar en manos de los hombres del duque de Lago Negro. Las joyas nos delatan. No puedo volver allí. Me detendrían tan pronto como pusiera un pie en mi casa. ¿Y qué piensas hacer? Orsolina negó con la cabeza. ¿Escapar también?, apuntó buscando el apoyo de Gaetano. No tengo edad para eso, pero Paolo, tras enfrentarse al duque, sí que debe huir, con esa joven o sin ella. Siempre había contado con que ese dinero sería para él y podría iniciar una vida en otro lugar. Sería suficiente. ¿No? Contesta. ¿Sería suficiente?, preguntó preocupada. Sí, de sobras. Pero, ¿y tú? Yo no he hecho nada malo, Gaetano. Pueden decir, da igual. La panadería me la concedió el rey, y mientras él no me la quite, continuaré trabajando en ella. Paolo está cegado por esa chica, lo tiene hechizado. ¿Quizá enamorado? Trató de excusarlo el comerciante. Un panadero no se puede enamorar de una mujer principal, aunque ahora... Orsolina forzó una risa irónica. Ahora resulta que ella es menos que mi Paolo. De acuerdo, asintió Gaetano. Tendré que hablar con el conde de Accumoli. Es él quien tiene que liquidar tus contratos. Todo se arreglará. Puedes quedarte aquí, Orsolina, ofreció para tranquilizarla ante la expresión de desconsuelo que surcó su rostro. En la cocina te darán de comer, y en la zona de los criados hay camas suficientes. Lo arreglaré todo. Gaetano, pidió ella. ¿Puedes mandar a alguien para que se entere de cómo está la panadería? ¿De qué ha sucedido? En las proximidades de la iglesia de Santa María di Portanova, a poca distancia del establecimiento, una mujer lo reconoció pese a que se movía entre las sombras. No sigas, Paolo, le advirtió. El joven reconoció a una de las clientas de su negocio, de esas que hablaban y hablaban mientras esperaban a recoger el pan, y se acercó a ella, que lo arrastró hasta el interior de su portal. Los hombres del duque de Lago Negro están buscándos por el barrio, explicó en susurros. Detienen a la gente y la interrogan. Están locos por encontraros. Incluso se ha visto al duque y al capitán de la ciudad a caballo, rondando y dando gritos, aunque creo que ya se han ido. ¿Y mi madre? ¿Sabes algo de ella?, preguntó Paolo. No, pero debe de haber escapado también, porque los soldados preguntan por ella. En eso hemos coincidido varias amigas. Una de ellas, Marcia, incluso afirma que la vio salir corriendo una vez que los hombres del duque habían asaltado la casa. De todos modos, Marcia es bastante fantasiosa, así que... En fin, lo que es seguro es que si la tuvieran, no la buscarían. En la oscuridad del portal,
Paolo resopló y pensó qué hacer. «No vayas, hijo», insistió la mujer. «Las puertas de la panadería están vigiladas. Los soldados andan por ahí cada vez más irascibles porque se les echa la noche encima y siguen trabajando en lugar de estar en una taberna bebiendo. De nada serviría que te detuvieran». «Pero mi madre», Paolo murmuró preocupado. «Orsolina ha escapado», dijo la mujer con firmeza. «A ver si se te ocurre a dónde podría haber ido. Por aquí nadie lo sabe. Todas nos hemos preocupado por si estuviera escondida en alguna casa cercana, aunque lo dudamos. Tiene que haber acudido a alguien de confianza. Tú deberías saber». Paolo negó con la cabeza. «No. El joven acompañó su gesto con esas palabras al mismo tiempo que las pensaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente como si estuviera oyéndolas de nuevo. «Si me pasase algo», le había repetido en varias ocasiones, «acude a Gaetano, el factor de Gaspar d'Estorrent. Lleva nuestros intereses y es de mi plena confianza». Unos pasos firmes, el rechinar de correajes y el tintineo de metales entrechocando hizo que se introdujeran todavía más en el portal. «Vete», le exhortó asustada la mujer cuando el peligro se alejaba. «Y que la Virgen os proteja a ti, a tu madre e incluso a esa...». No terminó la frase. Toda la ciudad debía de saber ya que Marina había huido de su destino y que ellos la ayudaban. Paolo agradeció a la mujer sus advertencias y sus buenos deseos. Luego volvió a perderse en una noche napolitana que hasta las 2 de la madrugada, cuando la campana de San Lorenzo dejaba de señalar las horas, permitía que sus habitantes circulasen con libertad. «Mi hermanastro está poniendo la ciudad boca abajo en busca de su hija y del tuyo. Al parecer también te persigue a ti. Está furioso». Orsolina se levantó de la silla con prontitud y respeto en el momento en el que Gaspar d'Estorrent accedió al escritorio de Gaetano, quien por fin la había citado, ya entrada la noche, a través de uno de los esclavos negros al servicio personal del conde de Accumoli. La última afirmación había surgido tajante de boca del mercader, aunque amparada en unos labios cínicos, sonrientes. Gaspar, espigado el cuerpo, espigado el rostro, indicó con displicencia a su factor y a Orsolina que tomaran asiento. Él, sin embargo, se mantuvo en pie. «Y si no encuentra a su hija en Nápoles, Arnau empezará con los caminos», añadió. «Esa joven ha tenido muy mala fortuna. Primero, esa repugnante violación. Después, el error de una muchacha desconocedora de los placeres del sexo. El problema es que el carácter tosco y las enemistades de su padre no la han ayudado en nada». Orsolina permaneció callada. Solo esperaba que aquel noble confirmase que le compraba la licencia real del grano y que le devolvía sus dineros para que Paolo pudiera escapar de Arnau, pretensión de la que Gaspar estaba advertido por su colaborador, y que, como buen comerciante, percibía en la tensión de las manos de la mujer y en la rigidez de su espalda, de su cuello, de todo su cuerpo. No lo haría. La narración de Gaetano, tal como le planteó la solicitud de la panadera, había excitado su libido con un fogonazo que no sentía desde su juventud más vigorosa. Las nalgas duras y redondeadas de la muchacha golpeando su vientre una y otra vez, mientras él se aferraba a sus pechos, jóvenes y turgentes, sacudieron de nuevo su deseo, obligándolo a cerrar las piernas con fuerza, como para castigar la inoportuna reacción de su miembro. No, no lo haría. Marina, la amada hija de su mayor enemigo y de la mujer que lo había humillado rechazándolo como a un vulgar suplicante, públicamente, en una fiesta, estaba desamparada y huía de su familia, y él, Gaspar d'Estorrent, no dejaría pasar una oportunidad como esa. Gaetano no había terminado de contarle la historia de la mujer, cuando el catalán ya movilizaba a todos los secuaces de los que disponía para que le informasen y encontrasen a Marina antes que Arnau. A partir de ese momento, en las calles de Nápoles se mezclaron sin distinción los hombres de uno y los de otro. «Creo que cometes un error realizando tu patrimonio para que tu hijo pueda escapar con la pupila de Arnau. No desearía ser cómplice de tal equivocación». Orsolina perdió todo el aplomo que había logrado mantener ante Gaetano. «Yo...» titubeó. «Escucha,
Arnau los perseguirá hasta dar con ellos donde sea que se escondan. Recluirá a su hija en el maldito convento, si es necesario, atada y amordazada. Todo sea por cumplir con las órdenes del rey, que son las del arzobispo, y después matará al tuyo por enfrentarse a él. Paolo no se ha enfrentado. Poco importa. Arnau es simple. Es un soldado que solo ve amigos y enemigos. Por los primeros dará la vida, a los segundos los ejecutará sin piedad. Desde que tu hijo ha ayudado a escapar a Marina, es su enemigo. La mujer respiró profundamente. Gaetano permanecía en silencio, sentado delante de ella. Entonces no hay solución, se lamentó Orsolina. Sí la hay, la rebatió Gaspar. La panadera buscó a Gaetano, quien asintió a las palabras de su señor, rogándole con la expresión que estuviera atenta. Yo mismo les proporcionaré refugio en mis tierras. ¿Y vos qué ganaríais? Se le escapó a Orsolina. En ocasiones es satisfactorio dejarse llevar por las pasiones. No tengo otro objetivo en mi vida, aparte de ganar dinero, que perjudicar a Arnau Estanyol. Gaspar arrastró las palabras. Bien sabes, como toda Nápoles, que me ha acusado de violar a su pupila. Ganaría el respeto de la joven y, con ello, la humillación del padre. Quiero vengarme, reconoció sin disimulo. Y con la muchacha en mi poder, seguro que estaré más cerca de conseguirlo. Y ahora que lo sabes, elige, la apremió. Arnau o yo. Alentada por la expresión de Gaetano, Orsolina no preguntó más y eligió a Destorrent. Ignoraba qué compromisos asumía con ello, aunque tuvo oportunidad de empezar a comprenderlos cuando su hijo se presentó inesperadamente en casa del mercader y lo hicieron pasar al escritorio del factor, a quien Gaspar le había encargado que se ocupara de aquel asunto antes de regresar a sus aposentos en la zona noble, sin despedirse de ellos. «Gracias a Dios», exclamó Paolo mientras abrazaba a su madre. «Pensé que solo podríais estar aquí, madre. Os buscan, nos buscan a todos. Arnau y los soldados del rey nos persiguen». Orsolina le contó lo sucedido desde que los soldados habían asaltado la panadería. Las joyas los habían delatado. Luego lo instó a hacer lo propio. «Ya te he dicho que puedes confiar en él». Despejó los recelos de su hijo a la hora de descubrir frente a Gaetano el lugar en el que se escondía Marina. Paolo se explayó. A mitad de su relato, Gaetano llamó a un criado y le pidió que preparara suficiente ropa de abrigo, calzado, comida y vino. Luego se dirigió al joven. «Mañana al amanecer irá a buscaros una partida de hombres que os acompañará hasta el castillo de Accumoli, donde podréis esconderos y hallar refugio. Gaspar Destorrent, señor del lugar, os garantiza protección». Paolo tardó en reaccionar. «¿Gaspar Destorrent?», inquirió sin llegar a entenderlo. «Pero Marina es la pupila del duque de Lagonegro, y él y el conde de Accumoli son enemigos a muerte. El duque sostiene que fue él quien violó a Marina. Es la única persona que nunca te traicionará en favor de Arnau Estanyol». Paolo terminó repitiendo a Marina el mismo argumento que le había proporcionado Gaetano ante sus escrúpulos a recibir la ayuda propuesta. En el escritorio del mercader, su madre había mediado con tenacidad para que entendiera y asumiese la bondad de la oferta, hasta el punto de que Paolo llegó a sospechar. «¿Tanto interés tenéis, madre, en que aceptemos la proposición de Gaspar Destorrent?» «Claro», replicó ella tajante, mostrando las palmas de ambas manos en un gesto de evidencia. «Es nuestro socio. Arnau Estanyol no te ha dado nada. Nunca te ha sentado a su mesa. Es más, ¿acaso te agradeció en alguna ocasión la torta que cada domingo llevabas a su palacio?» Paolo cerró los labios con firmeza. «Nunca, ciertamente», reconoció para sí. «Arnau solo te traerá problemas, hijo. Ahora te persigue, y solo Dios sabe lo que te hará si te atrapa. Gaspar Destorrent nos paga. Nunca en estos años nos ha fallado. Comercia con tu dinero, el tuyo, el que reservo para ti. Por supuesto que tengo interés en que alguien de la calidad y con los recursos del conde de Accumoli te os proteja de Arnau. Tengo todo el interés que puede tener una madre». Paolo asintió. «Gaetano es un buen amigo y de confianza», añadió. «Ha gestionado nuestra sociedad desde hace tiempo y nunca nos ha engañado».
Si en el escritorio de Gaetano había sido Orsolina la que había terminado convenciéndolo, en el chamizo de las ciénagas de las afueras de Nápoles, fueron el frío y la incomodidad los que lo hicieron con Marina. Por más que se hubiera abrigado, comido y hasta bebido tras la llegada de Paolo y varios hombres del conde que se apostaron en la zona. Sí, concluyó. Eso era cierto. Gaspar nunca se aliaría con su padre. Paolo le había explicado espantado las batidas que Arnau había emprendido para encontrarla. Malditas joyas. Era obvio que si no daba con ella en la ciudad, lo intentaría más allá de sus murallas y que tarde o temprano los encontraría. ¿A dónde iban a ir? ¿Acaso iba a estar toda su vida arrastrándose por el lodo, refugiándose en casas derruidas y mendigando ropa y comida? No lo aguantaría. Marina estaba cansada, muy cansada. Las lágrimas corrieron una vez más por sus mejillas. Sin razón, como venía sucediéndole desde que se había sentado sobre aquella maldita piedra, sin querer pisar de nuevo el fango, tan quieta y dolorida como cuando rezaba horas y horas arrodillada junto a Cosima. Destorrent le proporcionaría las comodidades que merecía, por más que sus tierras fueran fronterizas, pobladas por pastores y gente ruda e inculta. No tenía otra alternativa. Era una mujer acusada de sodomía y que previamente había sido mancillada. Por otro lado, no estaría sola, tendría a Paolo a su lado. La cuestión radicaba en aquella sospecha de Arnau sobre si fue Gaspar quien la violó. De ser así, no podía admitir la ayuda, ya no del enemigo de su padre, sino de aquel que la forzó con violencia. Su madre no creía que lo hubiera hecho, y ella no podía asegurarlo. No llegó a ver al hombre que la atacó. Recordaba la conversación que había mantenido con Sofía al respecto, cuando le reveló que Arnau había retado en duelo a Gaspar por considerarlo culpable de su violación, para gran sorpresa de Marina, y cómo ella había zanjado el tema. Era, se quejó Sofía, uno más de los empecinamientos, de las obsesiones y terquedades de su padre, en ese caso contra quien era su antagonista desde el día en que nació. Además, pensó la propia Marina, ¿acaso la corte no había condenado y ejecutado a 2 turcos por ello? El castillo de Accumoli estaba lo bastante lejos para que pudiera considerarlo un lugar seguro, y Gaspar no estaría allí. Así que, con la mente turbada por todos esos razonamientos, Marina tomó una decisión. Asintió. El alivio y la flojedad que le provocó la resolución la llevaron a marearse y tambalearse sobre la piedra. Paolo la abrazó antes de que cayera, y la joven se apoyó dócilmente en el panadero. A la mañana siguiente, en el momento en el que el día solo apunta y las sombras se agarran tenaces, un grupo de mulas de reata se detuvo frente a la casa derruida tras discurrir en silencio entre huertas, campos y pantanos. La demora fue casi imperceptible. No había equipajes que cargar, solo 2 figuras que los hombres de Gaspar auparon rápidamente a lomos de las acémilas y una tercera que intentó encaramarse a otra de las bestias, pero que fue rechazada de un manotazo que la lanzó por los aires. La recua se puso en marcha con aquella sombra siguiéndola a una distancia prudencial. Uno de los hombres intentó alejarla, sin gritar, con aspavientos, pero Liboria reculó un par de pasos para seguirlos de nuevo en cuanto el individuo le dio la espalda. Por delante, un viaje de cerca de una semana,